Warhammer, me has preguntado qué es, ¿no? Un juego de miniaturas creado por Game Workshop en la década de los 80. Todo lo relacionado con los marines espaciales, los primarcas, qué ha pasado ahí, quién es el emperador, cameo ese que hicieron mostrando la cara de Titus como si fuera Henry Cavill. Henry Cavill era Superman, los marines van de azules y son superhombres, es decir, son los Necrones, es una facción Terminator de la película del 1 y el 2, pero han perdido su alma. No se leía una letra pequeña. Efectivamente. Que tienes que seleccionar muy bien la historia que tú quieres contar para que, si tú no tienes ni puta idea de Warhammer, tú haces una película, contar esa historia y que la gente interiorice los elementos básicos rápidamente, no es nada fácil. Y es cierto que no ha tenido muy buenas experiencias quizás Amazon con productos como Los Anillos del Poder, te presentan una visión un poco extraña del Señor de los Anillos, pero yo creo que va a imponer la visión y la forma de trabajar de tanto de Henry Cavill como de Game Workshop. Henry Cavill es muy fan de una facción, eso es lo que colecciona desde tiempo, tiene miniaturas pintadas que las muestran en los programas y que le flipan. ¿Miniaturas cuánto suelen costar más o menos? Pues hay una horquilla interesante, pero vamos, te pueden costar entre... Bueno, hoy tenemos un capítulo, no sé si llamarlo especial, pero bueno, diferente es. Para dar un poco de contexto, Mario conoció a Juanma en un evento de youtubers y bueno, ahí surgió una conexión especial, ¿no? Con los elfos oscuros. Sí. Entonces, bueno, hoy traemos un tema totalmente nuevo, que es Warhammer. Bueno, hay que decir, Mario sí que tenía algo de contexto, yo cero contexto, entonces vamos a enfocar un poco la entrevista desde el punto de vista de alguien que no tiene ni idea. Sí que he estado mirando tu canal, he estado haciendo un montón de apuntes y me flipa, y cómo explicas también me parece muy envolvente. Así que bueno, bienvenido, Juanma. Pues muchas gracias, hombre. Es vamos, como os he dicho antes, que es una experiencia muy atractiva volverme a encontrar de nuevo con Mario, que fue como un día muy llamativo. Sí, fue muy guay. Porque nos conocimos como mucha gente distinta en una fiesta, que todos eran creadores de contenido y era como, ¿y tú qué haces? Y este es psicólogo que se dedica a analizar las caras. ¿Y tú qué haces? Tengo un taller y me dedico a reparar coches, ¿sabes? Era como, ¡guau, esto es fascinante!, ¿sabes? Y también tengo la posibilidad de conocerte a ti, Nahuel, que me has caído muy bien y además... Y el mundo de la inteligencia artificial, que es una cosa que está muy de moda. De hecho, el amigo que os he dicho está hiperflipado. Bueno, como mucha gente que te habrás encontrado, ¿no? Que te habrán dicho, oye, háblame de ChatGPT, y esto realmente es así, ¿sabes? Sí. Que yo creo que va a salir algo como muy llamativo, y además yo creo que para la audiencia aterrizar Warhammer puede ser muy interesante. Bueno, a mí desde luego es algo que empecé a ver vídeos tuyos y demás, y claro, me has abierto un nuevo mundo. Ahora me has picado esa curiosidad y ahora como que da pie a seguir viendo más vídeos y consumiendo. Así que, bueno, la primera pregunta es, ¿quién es Juanma? Y luego ya entramos de lleno, ¿qué es Warhammer? Vale, pues bueno, ¿quién es Juanma? Soy una persona que estudié en el pasado sociología, pero me he dedicado ya llevo casi más de la mitad de mi experiencia laboral dedicándome al mundo de las redes. Empecé con un proyecto relacionado con el fitness, con un amigo mío, se llama Osiris, y... el proyecto funcionó bastante bien, montamos un canal de YouTube, una página web, y a lo largo de un tiempo pues estuve colaborando tanto de forma autónoma, y también tuve 7 años trabajando en el diario AS. Estuve fusionado, subdominiado del propio blog y me dedicaba a gestionarlo. Y a día de hoy, parte de la mayoría del tiempo lo destino al proyecto de Todo Estrategia, que no tiene nada que ver, porque tanto el fitness como el Warhammer eran como mis dos grandes pasiones, y traté de aprovechar esa experiencia que había obtenido a través de ejercicios en casa, es decir, creo que puedo hacer algo atractivo con el mundo del Warhammer. Y por suerte parece que va bien. Y Warhammer, me has preguntado qué es, ¿no? Eso es. Vale. Es un universo centrado en primer lugar en un juego de miniaturas creado por Game Workshop en la década de los 80. El trasfondo, que es a lo que yo me dedico, la historia del propio juego, es algo que se crea colateralmente a raíz del juego. Lo más importante, Game Workshop, lo que quiere hacer es un juego de miniaturas. Empezó al principio dedicándose un poco más al tema de los juegos de rol, porque en la década de los 80 estuvo de moda, y luego ellos vieron que tenían un filón, habiendo creado primero Warhammer Fantasy, y a raíz de Warhammer Fantasy crearon Warhammer 40.000, adaptando las mismas reglas e incluso algunas unidades del mundo de fantasía al mundo de ciencia ficción. Luego, más adelante, a través de ver que a la gente le llamaba mucho la atención la historia que se generaba alrededor del juego, cada vez ha ganado mucha más popularidad todo lo relacionado con los marines espaciales, los primarcas, qué ha pasado ahí, quién es el emperador, y
creo que el futuro de la propia compañía, quizás no a corto plazo ni a medio plazo, pero sí dentro de 10 años, veo que va a tener mucha más importancia todos los productos audiovisuales y libros y demás que estén relacionados más con el trasfondo y con el juego de miniaturas, aunque todavía sigue siendo el caballo de batalla principal de la compañía el juego de miniaturas y por lo que más apuestan sin duda. Para poner un poco de contexto a la gente, ¿cómo nació ese universo de Warhammer? En ese sentido, la historia. Obviamente, nos podemos extender un montón porque hay como 600, 700 libros, más las miniaturas, pero ¿cuál es, por decirlo así, el momento uno? Bien. Perdón, y luego también, ¿por qué esos dos mundos? Inicialmente estaba Warhammer Fantasy, ¿no? ¿Por qué la necesidad de empezar con Warhammer 40.000? Claro, ellos empezaron con Warhammer Fantasy porque creo que se dedicaban, ellos eran editores o distribuidores del primer juego de Señor de los Anillos, del juego de rol de Señor de los Anillos, el Tapa Roja, que es legendario. Entonces, dijeron, vale, a través de Señor de los Anillos, vemos que aquí hay un filón con el universo de fantasía y desarrollaron Warhammer Fantasy. Tiene mucho que ver con ciertas facciones del Señor de los Anillos, hay orcos, hay elfos, enanos, y los rasgos que te pueden llamar más la atención, aunque no son 100% iguales, pero sí que puedes familiarizar un orco de Señor de los Anillos con el orco de Warhammer, más o menos. También otros juegos, ¿no? También WoW. Sí. Comparte cosas en común. De hecho, el WoW, ahí está como la polémica. No me quiero mojar porque ahí como es controversial, pero se comenta, y parece que es bastante evidente, que Blizzard empezó a colaborar con Game Workshop para desarrollar un videojuego de Warhammer Fantasy. No llegaron a un acuerdo y que a raíz de los bocetos y los proyectos que ya tenían encaminados, salió Warcraft, con todo ese trabajo previo que estaban. ¿Qué ocurre? Que también he visto que gente me lo ha debatido esto, y además como que no existe nadie dentro de las propias compañías se ha postulado a hablar de ello, entonces es como un poco confuso. Pero sí, está relacionado Warhammer con Warcraft. Sí. Aunque sí que es cierto que los orcos y demás son un poco dispares, pero vamos, es igual, aterrizable, los mismos universos. Y la IP de ciencia ficción dijeron, bueno, vamos a aprovechar también, y ya que tenemos el universo de fantasía, vamos a hacer uno de ciencia ficción. Y no se rompieron mucho la cabeza, porque las reglas eran muy similares, las mecánicas y los atributos. Además, estaba pensado para que el juego de miniaturas fuera complementario, uno y otro, para que tú pudieras jugar, sacarlo más adelante a través de una White Up, que una revista que ellos sacaban, reglas para que te pudieras enfrentar a los marines espaciales contra los elfos, cosa que es como un poco loca, ¿no? Vale. Pero lo hicieron sobre todo para aprovechar, ¿no? Dijeron, bueno, sabemos que si hacemos esto tenemos un público que le interesa más la ciencia ficción que la fantasía. Y siendo el principal proyecto, el de fantasía. Lo que pasa es que luego creció mucho más. El Warhammer también tiene mucho más fuerza que el proyecto de fantasía. De hecho, Warhammer Fantasy dejó de existir en 2015-2016, aunque ahora ha vuelto a resurgir un poco con un juego que han sacado que se llama The Warhammer The Old War, pero apostaron por una nueva IP que es Age of Sigmar, que estaba basada también en Warhammer Fantasy, pero decidieron, como no era rentable, no vendían todo lo que ellos querían, vendían mucho menos que Warhammer 40.000, quisieron darle un lavado de cara y apostaron por una línea mucho más mitológica, más, ¿cómo decirlo?, saturadas, monstruos más grotescos, más grandes, todo como una escala mucho más épica, que es la palabra, porque antes es como un regimiento, están aquí, Age of Sigmar son megabichos, dioses enfrentándose unos con otros, y les está funcionando muy bien esa nueva línea. Lo que pasa es que, claro, llevan menos de 10 años, sí, unos 10 años más o menos trabajando esa IP, y no es lo mismo que ocurre con Warhammer 40.000, que ya tiene 40 años. Bueno, no, todavía no llega a 40, pero cerca de 40 años, que está mucho más asentado a nivel de producto. Vale, nos centramos entonces en Warhammer 40.000. La historia, un poco el trasfondo, se centra en un futuro distópico. De hecho, 40.000 comentabas antes porque es el año, ¿no? Es el año... Claro. Entonces, ¿cómo es ese futuro distópico? Y bueno, quizá un resumen, o bueno, expláyate todo lo que quieras. ¿Cómo es ese futuro distópico y cómo se inicia? Pues Warhammer 40.000, una de las características que tiene es que viene de este género de Grimdark, que es ciencia ficción distópica, que siempre trata de contar historias relacionadas con un imperio de la humanidad menguante a raíz de un proceso evolutivo que parte técnicamente de nuestra vida actual, de nuestra sociedad cotidiana, porque hay ciertos eventos del pasado, aunque no se tratan tampoco en mucha profundidad, que coinciden
con los nuestros del día de hoy, pero hay personajes que son como dioses prácticamente. Hay un ser que se llama el Emperador, que es un perpetuo, es un ser inmortal, que tiene habilidades prácticamente de un dios. Puede manipular la mente de millones de habitantes, es capaz de poder incluso destrozar ejércitos lanzando rayos por los ojos. Y ese ser, al principio, pues como que es desarrollo... Bueno, hay muchas teorías en cuanto al origen, ¿no? Pero es una némesis y un orientador de la raza humana desde el del 10.000 o 12.000 antes de Cristo, para enfrentarse contra uno de nuestros mayores peligros, que son los dioses del caos, que son como entidades nacidas en el infierno. Se llama disformidad, tiene un poco más de profundidad la disformidad, pero bueno, simplificándolo siempre se dice que es el infierno. Y esas criaturas se engendraron en la Guerra en los Cielos. Slanesh no, pero 3 de ellos se engendraron en la Guerra de los Cielos y están creados a base de energía emocional, de las criaturas sintientes de la realidad material. Hay una entidad que se nutre, que se llama Korra, que es el dios de la sangre, de la destrucción, que se nutre de la ira y de cada vez que alguien, un ser humano o un alienígena sintiente, experimenta la violencia o ataca a alguien, esa criatura se vuelve más fuerte. Otro con las mentiras, otro con la corrupción, la enfermedad y demás. Y esa Guerra en los Cielos todavía es mucho anterior a la existencia de la humanidad y data de un enfrentamiento muy épico entre los originadores de la vida en la galaxia, uno de los originadores de la vida en la galaxia, que son los ancestrales, que es una raza de seres que, si no son dioses, rozan el poder cada uno individualmente de dioses, y combaten contra deidades oscuras que se llaman los Zetán, que son seres procedentes, son como estrellas que cobran conciencia y quieren consumirlo todo. Entonces se enfrentan, ganan los ancestrales al principio, y estos Zetanes se alían con otra raza, se llama los Necrontyr, que necesitaban encontrar como una salida a unos cánceres que estaban experimentando. También era una civilización que tenía como muchos problemas internos a nivel de cohesión, se exterminaban entre ellos, pero sí que a nivel de tecnología fueron capaces de desarrollar un armamento brutal y pudieron dominar como mucha parte, y buscaron como un casus belli a los ancestrales para unificar a su especie. Es decir, nos estamos matando entre nosotros, los cánceres solares que nos provocan nos están también exterminando, entonces necesitamos encontrar un enemigo común para que nos ayude a no exterminarnos. Y dijeron, vale, pues la única raza por la que nuestra propia especie se puede creer que tenemos un enemigo válido son estos ancestrales. De que habla de los ancestrales los machacan también. Además, los ancestrales tienen la cura o la fórmula de la inmortalidad, Sí. que eso también es de interés para los necrontiles, ¿entiendes? Efectivamente. Y le dicen, oye, compartid con nosotros ese conocimiento. Y dice, no. Técnicamente, porque es como un poder demasiado grande que no se puede dar a la ligera. Y entonces los necrontiles se sienten como ofendidos por ello y dicen, vale, pues ya me has dado el casus belli, ya me has dado el motivo por el que te voy a declarar la guerra, que es no quieres compartir conmigo esta información y lo necesitamos como especie. Pero los derrotan y entonces surge un primer contacto entre los Zetán y los Necrontyr. Los Zetán les engañan, les consumen su alma para darles un cuerpo nuevo y hacerlos inmortales y aliviarles de esos cánceres y tumores que sufrían. Claro, ellos a raíz de eso se transforman en una especie de medio Terminators, porque son los Necrones, es una facción, si tú los ves, son robots, en plan el Terminator de la película del 1 y el 2. Son como criaturas esqueléticas, pero han perdido su alma. No se leía una letra pequeña. Claro, efectivamente. Además, es que es eso, porque están como todos muy convencidos, qué bien, ¿no? Lo que nos están... Era como un poco una estafa piramidal, porque te llega un ser divino raro, procedente de las estrellas, y te dice... Te voy a ayudar a derrotar a tu mega enemigo. Te voy a hacer inmortal. Y además, te voy a ayudar a unificar a tu especie. Porque les da una serie de protocolos de mando. Como son máquinas, son cyborgs, para simplificarlo. Les ayuda como a unificarlo porque uno es capaz de controlar a los demás. Y los necrones dicen, ¿y qué me pedís a los necrones? Dices, ¿y qué me pedís al cambio? No, nada. Simplemente porque somos aliados. Y dices, a ver, te está dando todo y no quiere nada a cambio. Suena raro. Claro. Y les estafan, entonces... Sí que es cierto que se transforma en un ejército mucho más fuerte, cohesionado y militarmente mucho más poderoso que lo que era en otrora. Y junto a la combinación del poder de los Zetán y que habían consumido los espíritus y las almas de los Necrontyr, junto a esta nueva facción consiguen derrotar a los ancestrales. Entonces ellos acaban prácticamente extinguidos. Pero los ancestrales también desarrollaron una serie de razas para enfrentarse porque eran capaces de engendrar nueva vida. Y crearon especies que luego, posteriormente, son facciones que existen en Warhammer 40.000, como los orcos y los Eldar. Vale. Como quedan tan mal tras el combate
con los ancestrales, los titanes están como exhaustos y los necrones aprovechan ese momento para volverse contra sus dioses, contra los titanes, porque saben que son siniestros y que una vez que acabe la guerra pueden ir perfectamente contra ellos o los van a esclavizar directamente, porque son dioses malvados. Aquí el maniqueísmo funciona, no hay perspectivas, no son tan duales. Ellos quieren consumir, son criaturas que quieren consumir cuanto más energía mejor. Y una vez que ya han matado a los ancestrales, pues una vez que acaben con las restantes razas, se matan entre ellos o te van a matar a ti. Entonces, les hacen una especie de golpe de estado, aprovechando que están como muy debilitados y los derrotan. Pero como no los pueden matar, los fragmentan en astillas y quedan hechos como añicos esparcidos que ellos capturan y los utilizan son como semidioses. Todas esas porciones de los dioses fragmentados, que si los juntaras hacia el dios, los utilizan como criaturas para combatir. Son fragmentos de Cetán. Pero como están reventados, dicen, vale, los Eldar, que era una de las razas que había creado los ancestrales, son mucho más fuertes que nosotros. No podemos ahora mismo combatirlos. Pero una de las ventajas que tenían estos nuevos necrones era que son inmortales. Dijeron, bueno, vamos a entrar en un letargo de miles y miles y miles de años. Y como los Eldar, aunque son hiperlongevos, dijeron, bueno, ellos va a llegar un momento en que el tiempo de esta especie se extinga, se agote. Y nosotros, por lo tanto, nos reprogramemos para despertar dentro de mucho tiempo, para cuando ellos sean mucho más débiles y nosotros podamos hacer frente a ese imperio menguante. Ya luego, tras todo esto, ¿no? Que son 60.000 millones de años, es una barbaridad. Es una barbaridad de tiempo. Ya te remotas al origen de la propia humanidad, ¿no? Que hay teorías en cuanto a su creación, que los ancestrales pudieron tener algo que ver a través de los joaqueros, pero no está como muy matizado. Incluso los libros de la herejía no te hablan de la herejía de Horus, que es, para así decirlo, como que otra época a la que vamos a llegar ahora porque es importante y tampoco me voy a adelantar mucho porque quizá puedo sobresaturar de información. Entonces, la humanidad, teniendo en cuenta que es la que nosotros contextualizamos, además, sobre todo para la ciudad de Ur, con una etapa previa a Egipto, ahí es donde empieza a surgir el emperador y unos seres llamados los perpetuos, que son humanos inmortales muy poderosos, empiezan como a liderar a los humanos, cada uno con sus propios objetivos. Pero el emperador de la humanidad, este ser que es el personaje más importante de todo Warhammer, tiene la idea desde el principio de enfrentarse a esos dioses del caos que habían nacido a consecuencia de un factor. La disformidad de ese infierno al principio estaba en calma. No había ninguna perturbación. Las criaturas que ahí habitaban, aunque había una especie de seres disformes, no eran peligrosos. A raíz de las guerras tan brutales, la destrucción de los engaños, de las mentiras que se provocó en esa guerra entre los ancestrales contra los Zetán, los Necrones, los Orcos y los Eldar, se perturbó en la disformidad y crearon conciencias de seres ultra fuertes, que son los dioses oscuros, que su objetivo con la humanidad es esclavizarnos. Ellos quieren tenernos como esclavos para aprovecharse de nuestras emociones. Son seres que tampoco operan bajo estándares de nuestra propia percepción lógica. La disformidad, el infierno, de hecho es lo contrario a lo racional. Las leyes del espacio y el tiempo no tienen sentido ahí. Es totalmente distinto. Y ellos lo único que buscan es, de una forma maníaca, lo que quieren es nutrir su principio fundador. Es decir, Khorne quiere que haya más guerra. Y lo busca de una forma irracional. Porque él se va a volver más fuerte. Sí. Nurgle, que es el dios de la enfermedad, de la decadencia y de la podredumbre, quiere que se extiendan más enfermedades. Zens, que haya conspiraciones, engaños, mentiras. Por lo tanto, son enemigos de la humanidad a muerte, de los humanos, porque nos quieren aprovecharse de nosotros. Entonces, a raíz de una serie de movimientos, el emperador como que desde los principios ya en las cuevas empieza a dibujar planes proyectando a futuro cómo va a ser su plan para ayudar a la humanidad a que se emancipe y pueda separar las garras de los del caos sobre nuestro propio género. Empieza como a crear un plan a largo plazo para cómo poder derrotarlos y cómo la humanidad puede conseguir tener una época de esplendor sin preocuparse de las restantes amenazas alienígenas, que es un foco de problemas. Sí, porque ya nos podemos ir casi que el milenio 15.000, hacemos un salto muy largo porque tampoco hay mucho trasfondo en ese momento. Vale. Hay como un gran salto. Tengo una duda, Juanma. Sí. ¿El emperador es una especie de mesías de Jesús? Porque como lo estás contando es como que... No sé, me da la sensación, ¿eh? Sí, no. El paso es que es más amoral, es más perverso la figura del emperador. Porque
es el fin justifica los medios a todos los niveles. Es si para conseguir, en este entramado de planes, si tiene que exterminar a un pueblo de humanos porque considera que es necesario, porque va a surgir un líder que se pueda corromper, extermina a los humanos. Es decir, se carga un pueblo. Y de hecho... Una duda. Claro, si extermina ahí a los humanos, ¿no crea como más odio? Sí, pero como que él contempla, como es hiper giga mega inteligente, Sí. él puede contemplar escenarios de los efectos que provocan esas acciones y en general considera que el efecto es positivo. Claro, en verdad es por el bien de la Claro. humanidad. Eso es. Claro, en plan, que suma más de lo que puede restar. Pero claro, es un personaje que es muy controversial dentro de Warhammer, porque hay muchas personas que no le gusta la figura del emperador, ya sea porque te guste otra facción o porque sus acciones te parezcan monstruosas. Luego crea unos guerreros que los utiliza para conquistar la tierra y los extermina, porque los considera que ya no le van a valer. Y utiliza a ciertos sujetos como peones, Sí. constantemente. Y si cuando considera que llega el momento oportuno de prescindir, se lo quita. Porque para él lo más importante es que el género humano sobreviva y además las amenazas a los que nos enfrentamos son tan grandes que no se puede permitir dudar. Es tan despiadada la galaxia en la que habitamos que esto es lo que hay que hacer, según sus parámetros. Claro, es su propio gran plan. Y es una de las críticas que luego tiene por parte de estos compañeros perpetuos que le acompañan a lo largo del tiempo. Que algunos se separan de él porque le ven como un monstruo. Si yo entiendo que ellos ven que los fines son buenos, que lo que quieren perseguir. Pero claro, los medios son tan horribles. Claro. Busca, de hecho, pacta en el milenio 15.000, más o menos, sí, es 15 y 16, va a un planeta, se llama Molech, y pacta con los dioses del caos. Hace un pacto con ellos. Es decir, le dan energía a cambio de él prometer que iba a ser como su elegido. Es decir, voy a ser como vuestro representante en la galaxia y voy a fomentar vuestra presencia. Yo voy a ayudar, porque los dioses del caos no pueden aparecer en nuestro espacio, porque son tan fuertes que la energía que necesitan para aparecer es casi infinita. Entonces necesitan peones. Pueden hacerlo a través de parte de su energía, que son demonios. Los demonios son criaturas que forman parte de la esencia de un dios, del caos. Lo que pasa es que como son más débiles, la energía que necesitan para materializarse está inversamente relacionado. Es decir, cuanto más fuerte es un dios del caos, mucha más energía necesita. Cuanto más débil es una criatura de la deformidad, mucha menos energía necesita para aparecer en el plano material. Entonces, el emperador les engaña, los manipula, y luego los dioses del caos, bueno, como que no están... creen que... no sé hasta qué punto también puede ser parte de su plan el haber utilizado al emperador, y saben que se va a engañar porque como puede beneficiarles, porque gracias a la energía que él crea desarrolla tanto a los marines espaciales más adelante y a los primarcas, y ellos son los que luego causan la herejía de Horus. Entonces hay como ciertas visiones sobre si realmente el emperador engaña a los dioses del caos o los dioses del caos se aprovechan. Pero vamos, ambos, hay teorías que hablan de que esto es una analogía al pacto Ribbentrop-Molotov, de cuando la Unión Soviética pacta con Hitler y se divide en Polonia. Pues esto es igual, los dos mega enemigos llega un punto en que dicen, oye, ¿y si nos aliamos? Y dicen, venga, nos interesa a los dos. Y luego la humanidad, antes de incluso del milenio 30, que es cuando ya Warhammer toma más cuerpo, tiene como una época de esplendor que es la era oscura de la tecnología, que conseguimos expandirnos por la galaxia, pero de una forma no tan, ¿cómo decirlo?, cohesionados, porque luego cuando el emperador surge, monta un imperio galáctico. Aquí no, aquí son como diferentes mundos, facciones, sociedades que se crean, empezamos a expandirnos por la galaxia. El nivel de desarrollo de tecnología es el clímax histórico. Este es entre los siglos XVI, XVII, XVIII, bueno, milenios, milenio XVI, XVII, son una barbaridad de años. Sí. Y ahí los problemas que tuvimos, porque estuvimos al borde de la extinción, uno de ellos está relacionado con tu ámbito. Efectivamente. Es decir, que esto es ciencia ficción a muerte. Tanto en Dune también se utiliza, que es los humanos nos utilizamos de las inteligencias artificiales, estas empiezan a cobrar conciencia, y como las tratamos mal, porque también hay una facción en Warhammer actual que utiliza inteligencias artificiales y se va bien con ellos, de hecho son replicantes, pero están bien integrados dentro de su sociedad y los tratan como iguales, no tienen ningún tipo de problema, pero el uso exagerado de la tecnología sin ningún tipo de control, desarrollamos hiper mega máquinas que nos empezaron a destruir, y también los psíquicos empiezan a surgir, que son humanos que tienen capacidades de utilizar la energía del infierno para tirar rayos, controlarte mentalmente, volar, hacer cosas locas, como si fueran magos. Pero eso tiene problemas, porque si tú no lo utilizas con control,
las criaturas del infierno, estos demonios, te pueden poseer. Entonces empiezan a crearse demonios en los mundos, a destrozarlos, las propias inteligencias artificiales se vuelven contra los humanos, hay una guerra apocalíptica, y luego también empiezan a haber como tormentas disformes de estas infernales por la galaxia que nos llevan prácticamente a la extinción. Luego hay una época que es un poco plan Mad Max, especialmente aquí en Terra. Los planetas de la humanidad se quedan como muy fragmentados. Hay algunos que pierden conexión total con lo que es Terra. Y si nos remontamos ya un poco más para aterrizarlo, porque hay como unos 6-7 mil años que hay un periodo que no hay mucho trasfondo. Claro, pero hay un retraso tecnológico brutal, ¿no? Sí. Hay algunos planetas que siguen manteniendo con mucha tecnología e información antigua, pero a partir de ese momento nunca vamos a llegar a alcanzar ese nivel de desarrollo tecnológico. Hay una facción que son el Adeptus Mechanicus, que son tecnosacerdotes, son humanos modificados corporalmente, que son ciberhumanos, que consideran que la carne es débil y que buscan exaltar el conocimiento, y que andan por la galaxia buscando como fuentes de conocimiento del pasado, constantemente, para recuperarlo, comprenderlo e integrarlo. Y adoran a una entidad que se llama el Dios de la Máquina. Consideran que las máquinas son sagradas y las veneran y las rocian con aceites sagrados y con ungüentos y con inciensos. Me recuerdo un poco, no tanto, pero a la Hermandad de Acero del Fallout. Sí. Es más o menos. Mucho más hardcore, sí, pero claro. sí, ese es el rollo. Porque hay como también son como muy supersticiosos y consideran que no te vas a conectar a un ordenador sin más, sino te deja hacer una serie de ritos pautados para conectar con el espíritu de la máquina. Que el espíritu que es inteligencia artificial, el espíritu de la máquina en muchos casos. Entonces, pero ellos, claro, consideran que están tratando con algo espiritual, no con un ente para camuflarlo. Y luego, claro, aquí también te encuentras como diferentes ópticas, algunos que se dejan llevar por la búsqueda del conocimiento sin ningún freno, que se vuelven caóticos, que se vuelven más perversos, que se dejan corromper por los dioses del caos, y otros que son como más, vamos a mantener ciertos límites, ¿no? Pero independientemente de ello, nos vamos a Terra, porque aquí volvemos con el emperador, que lleva como mucho tiempo en las sombras. El emperador, no había aparecido oficialmente como el emperador. Siempre se supone que había sido, fue Alejandro Magno, el pasado, pero era Alejandro Magno. También se cree que pudo ser Napoleón. Vale, entonces la humanidad no sabía que existía un emperador. Efectivamente, Vale. no lo sabía. Él actuaba luego también Líder en Qué toda- paciencia, ¿no? También. Joder, Sí, pero creando todos los planes, ¿eh? claro, y él también adopta como posiciones menos de poder, también es un legionario romano en determinadas situaciones. Siempre él ocupa la posición que considera necesario para que sus grandes planes se puedan cumplir. Él también tiene un gran poder que es el de la precognición, aunque no siempre acierta. Tiene como visiones de futuro que más o menos trata de que se puedan ajustar, o en el caso de que ese futuro que él contempla no le guste, trata de evitarlo. Está constantemente también jugando con eso, como herramienta. Por lo tanto, él llega un momento en que Terra, en ese momento, la Tierra la llaman Terra en Warhammer 40.000, ya en este punto. Que es Mad Max, 100%. Hay como estados divididos y fragmentados de tecnobárbaros que se enfrentan entre sí, hay una guerra, hay una desconexión absoluta, y empiezan además los dioses del caos a manipular también a algunos de los líderes, que están corruptos. Entonces llega un momento en que el emperador ya aparece, ha creado también a sus primeros protoguerreros, que son los custodes, que son como sus pretorianos. Los custodes son, si lo veis espaciales son la hostia, los custodes son la mega hostia, ¿sabes? Son como su guardia personal, y los desarrolla a base también de tecnología perdida de estas eras antiguas, ¿no? Y también, gracias a los guerreros de trueno, que son otros soldados mejorados, consigue conquistar Terra, la domina. También, a raíz de toda la información que había obtenido con los del pacto los dioses del caos, y junto a algunos genetistas excepcionales que hay en la humanidad, empieza a crear el proyecto de los marines espaciales. Y dices, oye, ¿por qué hay tanto guerrero mejorado? ¿No? También Están dopados, ¿eh? Están muy dopados. todo, pero también en esa época en Terra había como un clímax durante estos estados tecnobárbaros, también utilizaban guerreros mutados. Estaba como de moda el modificar los genes, unos y otros, pero el que mejor guerrero desarrolló, sin duda, fue el emperador. Pero estos guerreros de trueno los tuvo que cambiar porque eran inestables, eran mucho más agresivos, eran menos longevos que los marines espaciales, se iban a adecuar menos a una estricta disciplina militar, y se los carga, los erradica, y luego, a raíz del proyecto Primarca, crea a 20 hijos genéticos, que son estos primarcas, que son semidioses,
que representan, que serán los líderes de cada una de las legiones de marines espaciales. Y cada uno tiene como rasgos que son definitorios. Por ejemplo, nos encontramos a uno que es Magnus el Rojo, que es un mega psíquico, y sus propios marines espaciales están como dotados con esas capacidades de poder manipular la energía de la deformidad. Otros como Leman Rush, que es un vikingo, y que sus marines son mucho más agresivos, beligerantes, son más de choque. Otros como pueden ser los Manos de Hierro, que tienen más afinidad con la tecnología, y el propio Primarca también lo representa. Entonces, cada legión de marines espaciales tiene como un foco de especialización. Y los propios semidioses que aparecen, los dioses del caos, antes de que el emperador los pueda reunir, bueno, esto hay como una controversia, porque no sabes si es la madre de ellos, que es Erda, o los dioses del caos, porque en un libro se dice una cosa, y en Saturnine se dice una cosa, y en el primer hereje se dice otra, que son 2 libros. Entonces, quedaros con la versión que queráis. Pero se dispersan por la galaxia. Porque como que si el emperador hubiera conseguido tenerlos a los 20 en Terra, prácticamente hubiera supuesto la dominación de la galaxia. Entonces, cada uno se dispersa y el emperador únicamente cuenta con sus legiones, sin tener a los Primarcas. Consigue conquistarlo y luego hace un proceso de expansión a través de la galaxia que se llama la Gran Cruzada. El emperador quiere conquistar toda la galaxia en nombre de la humanidad. Porque también considera que no puede integrar a los alienígenas, porque los alienígenas también en la época esta antigua de la edad con la tecnología también nos atacaban y no podemos confiar en ellos, y de hecho nos traicionan. Por lo tanto, él implanta una medida que es: vamos a llegar a los mundos de humanos que están perdidos y les vamos a decir que si se unen, bien, y si no, lo matamos. Claro, él llega... Por eso también hay muchos puntos de tensión en esta época, porque la gente le critica de decir, ¿por qué llegas a un mundo? Porque muchos de los mundos de humanos no querían atacar al Imperio, pero tampoco querían unirse a él, y directamente les llegan y lo matan, pero los erradican y exterminan, es que dejan un páramo, no quiere dejar nada. Y a las razas alienígenas también pacíficas las extermina. Es decir, hay algunos casos que sí que los respeta porque les puede llegar a interesar más o menos, y tampoco él quiere aceptar la existencia de deidades. Es como el triunfo de la ciencia sobre la fe, porque es una herramienta que él utiliza para evitar la superstición de los dioses del caos. Si la humanidad no cree en dioses, en esos dioses oscuros, no los nutre. Entonces él implanta un dogma científico a muerte. La razón debe imperar sobre cualquier tipo de espiritualidad. Esto lo lleva a extremos, y cualquier vestigio de aquí elimina todas las religiones existentes en Terra, erradica las iglesias, y cuando se encuentran sus guerreros también son hipermaterialistas en ese sentido, nada de que te consideran que hay nada espiritual, ni demonio, ni nada. De hecho, todavía no han aparecido en ese momento, y como en la época de la con la tecnología se pierde mucho conocimiento, como que no se sabe que esas criaturas existían. Entonces, luego ya se van dando cuenta, las manipulaciones de los dioses del caos van como corrompiendo a alguno de sus hijos, y consiguen captar, que uno de ellos se llama Horus, que es como el lugarteniente del emperador, traicione al emperador. El emperador se marchó porque estaba desarrollando un proyecto que era de una red de conexión de la telaraña, porque los viajes espaciales de la humanidad necesitamos meternos en el infierno para viajar, porque como el tiempo y el espacio, las leyes de las altas, como que apareces de un punto, como si te metieras en un laberinto de gusano y apareces en otro. Pero claro, al viajar por la deformidad te van a atacar los demonios. Pero esto le pasa a la humanidad, ¿no? Porque hay otras especies que no les pasa esto. Claro, es casi toda... hay diferente, pero la humanidad... Los orcos también viajan por la deformidad, los tiránidos viajan como la deriva espacial, pero los humanos en sí necesitamos, para desplazarnos a grandes distancias, porque los motores, si viajáramos simplemente desplazándonos por el espacio, sería a nivel logístico infumable, porque la extensión del Imperio Humano es gigantesco. Entonces, para moverte, necesitas hacer viajes espaciales, metiéndote en un área donde el tiempo y el espacio, las leyes son distintas, para que te puedan conectar con lugares muy, muy lejanos. Pero al hacerlo, tú te tienes que introducir en este infierno. Una duda, ¿cómo se te puedes introducir en el infierno? ¿Cómo se introducen los humanos? Claro, tiene una tecnología que se llama motores diformes, sí, que rasgan como el tejido, sí, de la realidad, y a través se hacen como agujeros. Sí. Es el punto Mandelbrot, que es una especie de agujero que se crea, se introducen, hacen como ese paso, sí, que es hiperabrupto, porque te atacan, necesitas una especie de escudos de energía porque los demonios te empiezan a atacar. Claro. Y además, eso es el caldo de cultivo para que también haya posesiones, para que los propios demonios consuman almas de humanos. Entonces, el emperador sabe perfectamente que eso lo tiene que limitar, tiene que acabar con ello. Porque eso es uno de los mayores ventajas que tienen los dioses del caos para atacar a la humanidad. Claro, por ahí pueden entrar a Terra.
Claro, y sobre todo pueden manipular y corromper también. Y hay ciertas legiones que se corrompen por viajes en la disformidad, una viaje en la guardia y la muerte, que uno de sus marines les engaña y a través de estar ahí introducidos es mucho más fácil que aparezcan demonios y que se puedan matar, los puedan corromper, porque los demonios no únicamente son criaturas agresivas, sino tratan de manipularte, de contarte historias alternativas de la realidad para que veas enemigos donde no los haya. Es decir, no son simplemente entidades irracionales, no, son perversas y van a tratar de hacer todo lo posible para que tú abraces sus ideales. Entonces, estos viajes disformes, el emperador, para restringirlos, lo que quiere hacer su mega plan es crear el portal de la telaraña que utilizaban los ancestrales, que es la raza esta hiper antigua. Tenía un sistema de comunicación a través de una especie de túneles que estaban a caballo entre el plano de nuestra realidad material y el plano de la disformidad de este infierno, como que estuviera entre medias, y era como un portal de viaje instantáneo. Te metes aquí, te llevaba como a miles de millones de años luz de distancia, una barbaridad. Entonces, el emperador estaba tratando de utilizar esa tecnología, entender cómo funcionaba, para hacer una red humana y evitar que los humanos, a partir de entonces, tuviéramos que utilizar el viaje disforme, y sería como el punto ya, si la Gran Cruzada estaba funcionando muy bien, porque la humanidad llega a un punto en el que casi, bueno, no conquista toda la galaxia, ni de lejos, pero que se vuelve dominante. Ya no hay... A los orcos los reventamos, a las diferentes facciones alienígenas no representan tampoco ningún tipo de peligro, el caos no tiene, las fuerzas de los poderes ruinosos tampoco tienen ningún tipo de fuerza en ese punto, y luego las futuras amenazas que van a aparecer en el universo de Warhammer 40.000 todavía no han aparecido aquí, en este punto, ¿no? Entonces se produce la corrupción de Horus, por una serie de... Esto ya es más complejo, porque tendré que hablar de historias concretas de primarcas y va a ser hiper enrevesado. Entonces, uno se llama Horus, que es el hijo favorito del emperador, que es el que a él designa como su lugarteniente para marcharse a Terra e investigar este proyecto de la telaraña. Se vuelve contra el emperador. Y junto a él se unen la mitad de los hijos, los primarcas, se vuelven contra el emperador, porque hay algunos que nunca estuvieron muy convencidos de unirse a él, porque claro, como han quedado dispersos en la galaxia, cada uno tiene experiencias muy distintas y les ocurren cosas muy dispares, y tienen también contactos con criaturas de la disformidad y demás que los van como corrompiendo. Y se produce la herejía de Horus, que es esta guerra civil mega apocalíptica que estuvo al borde de extinguirnos. De hecho, la última novela salió en enero del año pasado, justo un año, que es el combate mítico. Ya se sabía que iba a pasar, porque en el Warhammer 40.000 esta historia se sabe, pero no estaba tan descrita, en el que el emperador se enfrenta contra Horus en un combate final, así como mega épico, porque los dioses del caos utilizan a Horus como su campeón, y el emperador consigue matar a Horus, pero Horus es tan fuerte por la energía que tiene el dios del caos que le deja al emperador un estado vegetal, pero vegetal. Entonces, para que pueda vivir, lo tienen que internar en un trono que él estaba utilizando para desarrollar el proyecto de la telaraña, para que lo mantenga con vida. Además, el emperador es una figura muy importante también, porque cuando los humanos utilizamos el viaje disforme, él proyecta como una energía que es el Astronomicon, que es un faro psíquico. Él puede generar una luz que guía a la humanidad en los viajes para dónde tiene que ir a través del espacio, porque en el infierno no tienes una guía, y él, a través de unos psíquicos que se llaman navegantes, pueden seguir esa luz y comunicarse, y sin el emperador la humanidad está fuera. Entonces se queda un estado medio moribundo, que es el emperador que nos encontramos ahora, a día de hoy, que es un emperador cadáver, que es un muerto metido en un trono. De hecho, se habéis visto fotos del emperador. Una foto como que está en el trono y como un poco desfigurado, incluso como androide casi. Sí, es que tiene como el propio trono es una tecnología hiperarcana, entonces tiene tubos por todos los lados y es un cadáver, porque el emperador en sí es gigantesco. Técnicamente manipula como su forma, porque debe medir como alguien de Anatolia en el año 10.000, que debería medir unos 60, unos 50 de algo, pero el emperador, la representación es que es un tío de 3 metros, 4 metros, y se ve como esa figura medio marchita en el trono, y que es una especie de cadáver con pellejos, pero se mantiene como medio vivo. Y a día de hoy es casi una especie de dios, porque para que el emperador pueda vivir, para que todavía pueda proyectar la luz del Astronomicon y no se muera, necesita el sacrificio de miles de almas de psíquicos para que pueda vivir. Entonces, todos los días se sacrifican una barbaridad de psíquicos, se los mata, para que su energía vaya directamente al emperador.
Entonces, claro, es un sacrificio que la humanidad necesita. Y va ahí como flotas espaciales que van por los mundos recolectando psíquicos para echárselos como leña al fuego al emperador. Si no, técnicamente muere. Por eso, durante miles de años haciendo ese proceso, a día de hoy es como una especie de conciencia híbrida. De la conciencia del emperador junto a la de los demás psíquicos ha formado como una especie de monstruo. Aunque sigue predominando la esencia del emperador, pero ya es más como esa amalgama de espíritus y es como un dios, es mucho más fuerte. Lo que pasa es que está constreñido al trono y no puede salir. Y hay muchas teorías de ¿qué pasa si se desconecta el emperador del trono dorado? Pues algunas personas te dicen, saldrán en la disformidad como un dios, se transformarán en un dios. O dirán, otros no, si desconectas al emperador se muere. Otros te dicen, pues quizá incluso se levante físicamente, ¿sabes? Que se pueda como regenerar. Bueno, eso ya es especulación de Warhammer que a la gente le hiperfascina. Y nada, y luego ya después de la herejía y de este momento, el imperio se tiene que reestructurar, ha acabado muy mal, otras amenazas emergentes empiezan a aparecer, los orcos se vuelven más fuertes, se empiezan a aprovechar de que antes éramos súper imperantes, pero la guerra civil nos hiperdestroza. Entonces, van apareciendo también los necrones, se empiezan a despertar a lo largo entre el milenio 30 y el 40, bueno, más cerca del milenio 40.000, pero empiezan a aparecer algunos necrones como Thracin, empiezan a llegar también los tiránidos. ¿Que os suenan los tiránidos? No, había... Son como Alien. Es una raza dominada por una inteligencia que llama la mente enjambre, que coordina a estos insectoides alienígenas, cuyo objetivo es consumir toda la materia orgánica, toda. Y solo sienten hambre, solo quieren comer, 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 comer. No hablan, no dialogan, no tienen ningún tipo de interacción. Llegan y arrasan. Son como una fuerza de la naturaleza devastadora. Y proceden del vacío interestelar. Entonces han llegado y claro, y son casi infinitos. Es una fuerza que si te atacan a bloque te exterminan. Pero como que están, para que veáis el tamaño que tienen, están como abrazando la galaxia. Están como internándose zarcillos, como vienen del vacío, fuera de la galaxia. Pues se supone que están como empezando a llegar de sitios ignotos que no se saben muy bien de dónde aparecen. Y la idea, muchas de las teorías más nefastas son que llegarán los tiránidos en su apogeo con toda su fuerza y van a aplastar todo. Porque parece posible que no haya ningún tipo de oposición. Pero bueno, esto no deja de ser el contexto que Game Workshop quiere crear para que el universo de Warhammer 40.000 sea como, hostia, el humano está súper mal, ¿no? Y a día de hoy, pues aparte de esas razas, la humanidad se ha medio recuperado un poco más, ha resucitado un primarca que es Robert Gilliman, ha reorganizado el imperio más o menos, y estamos con ha montado una cruzada galáctica, que es la cruzada Indomitus, tratando de recuperar, ¿no? Como el espacio, porque hubo otro suceso, que otro personaje llamado el Saqueador reventó un portal, una brecha que de contención con el Ojo del Terror, que es un reino existente entre la disformidad y el espacio material. Es como si la disformidad y nuestro reino son como dos partes diferenciadas, hay otro segmento distinto del portal de la araña, que es el Ojo del Terror, cuya dimensión está a caballo entre las dos partes. Y ahí hay mundos nuestros, pero que están hipercontagiados por la disformidad, y ahí donde viven los humanos renegados, los marines traidores. Muchos de ellos, cuando pierden, se van a esta zona y habitan esos planetas. Y muchos de ellos, evidentemente, son mega malos. Son marines que han abrazado cada uno a uno de estos dioses. O algunos de ellos operan por intereses fuera de la adoración de estos dioses, pero son contrarios al imperio. Hay algunos que se dedican a capturar y a esclavizar gente y se alimentan del terror y del pánico que generan en sus víctimas. Otros que lo único que quieren es adorar a Khorne y matar y recolectar el mayor número de cráneos, ¿sabes? Son los intereses y las motivaciones de estos antiguos leales marines espaciales que se corrompieron, ¿no? Y la escena es esta, es decir, un poco así. Porque esto es el punto de partida, ¿no? Sí. Wow. Es solo el punto de partida. Pues hablar de los marines primarios, porque también se cambiaron, hizo una modificación, había los antiguos marines espaciales, y Robert Gilliman, cuando apareció, trajo un proyecto, se llama el proyecto Primaris, que mejoró a los marines antiguos. Pero bueno, eso también fue una estrategia de venta de Game Workshop, porque había mucha gente que tenía las miniaturas de marines y dijeron, bueno, pues redactamos la escala, también hacemos el proyecto más atractivo. Cada vez todas las miniaturas de Warhammer son más grandes porque pueden justificar un mayor precio, aunque ahí ya, esto es una teoría mía, cada uno te puede decir, pero vamos, cada vez son más grandes y cuestan más pasta. Y el tema de rescalado también era porque la facción que más vende con diferencia son los marines espaciales, y dijeron, ¿cómo podemos venderles más marines a los que ya tienen marines? Primaris. Claro, y de ahí viene también lo que se ha dicho de que Warhammer utiliza
todavía a día de hoy mucho el trasfondo para apoyar cualquier tipo de acción comercial. Es una empresa, tiene todo el sentido del mundo. Es decir, Claro, esto, Juanma, después de obviamente contarnos un poco en general, Sí. lo has resumido bastante bien. Espero que no haya sido muy Yo turra. realmente me están entrando unas ganas de jugar a Warhammer y escucharte por la historia. Pero claro, la duda que igual, que esto lo comentamos fuera de cámara, ¿esto quién lo escribe? Porque esto se basa en libros y esto es un autor, son varios, hay algunos que son más primordiales que otros. Cuéntanos un poco. Pues han pasado muchos autores a lo largo de la historia de Warhammer. Quizás los más icónicos pueden ser Graham McNeill, Dan Abnett, que son como Adam Bowden, que son como grandes autores que han tocado tanto facciones. Por ejemplo, Graham McNeill es un clásico a la hora de hablar sobre los mirijos, ¿no? Adam Bowden sobre los amos de la noche. Dan Abnett es como uno de los más emblemáticos y la última trilogía de la Herejía de Oro la escribe Dan Abnett. Y es un escritor que también creo que está metido, que escribe para Marvel y demás, que son figuras relevantes. Pero luego hay muchos autores distintos. Y hay como novelas de encargo y novelas de autor. Son como, creo que funcionan de forma distinta. Hay como distintos niveles. Y aparte también hay que hacer una división de las novelas de los libros de ejército. Porque cada vez que hay una edición dentro del juego de miniaturas, cada facción tiene una serie de reglas que vienen registradas en un libro que se llama Códex. Estos, aparte de venirte todas las reglas de las unidades, por ejemplo, medios espaciales, qué hacen sus vehículos, qué habilidad qué puntería tiene, qué fuerza tiene determinadas armas, cómo los puedes equipar, te viene el trasfondo. Entonces, estamos en la 10ª edición, han habido muchas, y cada una, sí que es cierto que han salido nuevas facciones, pero el trasfondo también viene más trasfondo, y hay campañas, y hay nuevos personajes que insertan a través de los códex, y luego también hay campañas independientes que crean también para crear nuevos personajes o narrativas dentro del juego. Es una mina de oro. Sí. Claro, en este caso, el códex es como la Biblia, o por decirlo así, se basan en... Más el reglamento. Más el reglamento, perdón, sí. Es como el libro de normas, pero luego a partir de ahí... Claro, es que empiezan a salir nuevas y nuevas facciones una y otra vez. Pero y se acaba claro, pero para la historia en sí, me refiero, los escritores se basan en el códex. No, los códex además suelen ser más problemáticos, porque hay historias que como no tienen las dejan como más manga ancha para que lo escriban. Hay a veces que se han llegado a producir aberraciones. Un códex de los Cairo Grises, que son cazadores de demonios, que se planteaban marines estándar matando primarcas y machacando demonios que eran hiperfuertes, que en la historia clásica se habían enfrentado de tú a tú, incluso derrotado a primarcas, y lo mataba personajes que los acaban de inventar. Entonces, hay cosas que se han tenido que reescribir y se toma menos en serio. El trasfondo que hacen estos códex es como menos serio, más comercial, porque ahí te vendo las reglas y te aparece, es un catálogo de miniaturas también, te vienen como las miniaturas del ejército. Entonces eso es, el que se compra un códex y lo que viene ahí sabe que se está comiendo propaganda en parte. Te dicen que tu facción es la mejor, te dan los personajes, claro, y las batallas que te cuentan como fragmentos de batallas, ahí casi todas ganan, ¿sabes? Es como, ¿cómo mola mi facción? Luego te empiezas a leer otras historias y dices, joder, ¿cómo pilla mi facción en otros libros, no? Pero ellos se basan en el contexto general y luego el Warhammer hace 10 años cambió un poco la dinámica, estaba mucho más anquilosado, el trasfondo no avanzaba casi nada, y llegó un punto en el que la compañía también estaba menguando y le empezó a surgir competencia. También tuvo más acciones comerciales porque sacó una resina que era muy mala, que era Finecast, que la vendió a mayor precio y era horrible, se partía. Entonces ahí tuvo un momento de crisis, se reinventó y fue cuando apareció Guilliman, que es el primer que os he dicho, con los primaris, y ahí dio como salida también al trasfondo, lo empezó a avanzar. Y lo hizo muy bien, y a raíz de entonces Warhammer ha crecido muchísimo. Entonces, la propia compañía tiene una serie de directrices sobre a dónde quiere ir, que también van muy acompañadas con sus acciones comerciales. Os pongo un ejemplo. Os he comentado que hay primarcas malos, ¿no? Esos que traicionaron. Pues en estos últimos años han querido sacar la figura de estos primarcas, porque no todos tienen en el Warhammer 40.000. Entonces, tenían claro que su acción comercial era, voy a sacar un primarca con su facción edición tras edición. Y esa era la línea de ventas. Porque funciona muy bien sacar un primarca, son personajes que son tan llamativos que a la gente le fascina. Y las historias que se crean tienen que ver muchas veces con la aparición y surgimiento de estos personajes, que te los quieren utilizar para venderte, ¿sabes? Que está bien. Entonces,
ellos te van a dar al propio escritor, autor, le van a dar una serie de instrucciones sobre lo que tiene que narrar. Hay a veces que tiene como una mayor trascendencia, por ejemplo, en Dark Imperium, las novelas que aparece Gilliman, se enfrentan contra otro primarca malvado, se llama Mortarion, y ahí estuvieron a borde de matarlo de nuevo, a los Gilliman, y hubo un acontecimiento que se sale de cosas que vayan a tener que ocurrir con el juego de miniaturas, que es que el emperador le posee a Gilliman y consigue derrotarlo. Entonces también hay sucesos que van mucho más allá del juego de miniaturas, no es únicamente... No todo se centra, y de hecho cuando tenéis los libros están bien estructurados, bueno, hay algunos que son un poco infumables, ¿no? Como todo, ¿no? Al haber tanta literatura hay de todo. Pero sí que es cierto que se toman medianamente en serio algunas novelas. Especialmente a mí me gustan mucho más las de la Herejía de Horus, porque se nota que son libros que están más pensados en tratar de mostrarte un personaje con sus diferentes perspectivas y los problemas que atraviesa, sin tanta idea y noción, como esos eventos ya han ocurrido y las líneas generales de esa historia ya ha pasado, pues como dices, vale, todo el cómo llega ese personaje a ese punto, yo lo puedo escribir. Y no necesito tener que contarte algo para vender. Entonces, suelen ser más atractivos. Esos personajes, hay como mucha diferencia entre los personajes que aparecen en la Herejía de Horus, que luego siguen apareciendo en Warhammer 40.000, en su personalidad. Hay cambio. Y se nota también, que, por ejemplo, sobre todo con los malos, los primarcas malvados, en libros de la herejía son héroes y tienen como una personalidad más profunda, y en Warhammer 40.000 parecen bots, algunos de ellos de soy el mega villano de quiero aparecer aquí y destruir mundos, cuando antiguamente tenía sus dilemas ahí morales de decir, ¿cómo hago esto? ¿Y por qué me he corrompido? Incluso cuando era malo se plantea las cosas, luego soy un villano. Porque también hay tantas facciones, tantos enemigos, que a veces es complicado el poder gestionar tantos elementos, y los aficionados de Warhammer, el que le gusta una facción, te sueles identificar con el que le gusta los Marines, me gustan los del caos, me gustan los malos. Entonces, tú quieres que traten bien a tu facción, y cuando llevan tiempo se saca algún libro tuyo y dicen, oye, a ver si me sacas a mi ejército, que la gente son los consumidores, somos como muy también, oye, sácame más cosas para mi ejército. Ahí está habiendo críticas de que va a salir el colegio de juego, que es el doble de mundos, que ha sacado muy pocas miniaturas, y la gente está diciendo, se está fijando por redes sociales, me tenéis que sacar más producto que te quiero comprar. Fíjate el punto en el que está Game Workshop, ¿sabes? La gente le solicita más miniaturas, y además las remesas de miniaturas que sacan las vende a muerte. Es que Warhammer vende una locura. Por eso digo que el proyecto, el futuro es muy esperanzador dentro del propio hobby, y cada vez se está expandiendo mucho más. Y además en bolsa facturan bien. Sí. ¿Cuándo fue? ¿2021? ¿Fue la empresa inglesa que más facturó de todas en la bolsa inglesa? Sí. Y de hecho, en Inglaterra, mucha gente que no es friki, conoce Warhammer. Sí. Porque es como una empresa fuerte. Claro. De Inglaterra, ¿sabes? Es como, y además si vas allí te encuentras tiendas de Warhammer, no tan extraño como aquí que encuentras una tienda de Warhammer, sí. Es hiper raro, allí no es tanto, vas por una ciudad y dices, mira, una tienda de Warhammer, que está mucho más asentado. Yo tengo una duda, Juan, para al final las personas, que obviamente, claro, has contado un contexto muy grande, que no sé ni cuántos libros deben ser los de acabas de contar, claro. Una persona que nos escucha o que quiere entrar dentro del mundo de Warhammer a nivel historia, no a nivel juego, que ya hablaremos en un rato, sí. ¿Por dónde puede empezar? ¿Por una facción que le guste? ¿Por qué libros o secciones crees que puede empezar? Claro, porque si le dices a una persona, para empezar a entregarte el mundo de Warhammer, te tienes que leer los primeros 300 libros, igual le da una bajona, ¿no? Se quiere suicidar. De hecho, esto es una pregunta que se hace muy a menudo, especialmente cuando hay episodios de atracción de público nuevo, como es el Space Marine 2, tal, con el episodio de Secret Level que apareció en Amazon. Ahí te entra mucha gente nueva. Y te preguntan siempre de forma recurrente, me flipa, pero ¿dónde empiezo? ¿Sabes? Porque veo un marine, no sé qué, y un demonio, y un orco, y no sé. Pues, para mí, lo básico es los reglamentos están muy bien estructurados, porque el trasfondo que te encuentra en cada reglamento te contextualiza muy bien. En una tarde te puedes hacer más o menos una idea general de en qué estado se encuentra el imperio, de las facciones, porque también tiene un resumen de cada facción, y eso... Pero vamos, eso es como punto 1. Tarde, me lo leo, me ubico. Porque si tú te vas a los libros de la Herejía de Horus, te quieres pegar un tiro. Porque ya ahí tienes que saber qué es un marine espacial, qué es un primarca, qué es la Gran Cruzada, quién es el emperador. Tienes que tener unos conocimientos más o menos asentados sobre de qué va la película. Luego, hay novelas que son más aterrizables. Por ejemplo, el caso de Eisenhower, que es un inquisidor humano, que es una trilogía que ayuda a entender un poco cómo funciona también el imperio,
cómo funciona este organismo que es la Inquisición, cómo funciona el caos, cómo funcionan los cultos del caos, y es más una historia de investigación que te va a ayudar a decir, vale, esto lo entiendo, ciertos elementos sobre lo que es Warhammer, además tiene que ver con Warhammer 40.000. Luego, las novelas del lobo espacial también se recomiendan mucho porque te ayudan a entender cómo funcionan los lobos, el proceso de cómo se crea un marine espacial y de cómo llega a luchar y demás. Entonces, son como líneas más sencillas. Y por supuesto también a través del YouTube y podcast funcionan muy bien. Porque hay vídeos, tanto como los que tengo yo, como tienen compañeros míos, que hablan sobre la línea cronológica del tiempo, te resumen qué es Warhammer 40.000 y están pensados para que alguien que llegue más o menos en 2 horas te aterrices y te cuente de una forma estructurada cómo empieza todo, qué es un poco el emperador y además tenemos una estructura de venta ahí piramidal, ¿no? Que tenemos, este vídeo te lleva a este vídeo y luego si te interesan los marines, pues te metes a ver qué son los marines y a los primarcas. Entonces, claro, pero ya habéis visto la duración de muchos vídeos, que son 1 hora y media, 2 horas, 3, 4, tengo un vídeo de 8 horas. De un personaje. Claro. Claro, me refiero por eso. Pero igual da bruma a la gente. Y los del el lore. Te hablo en este vídeo el lore no sé qué, 2 horas. Toma. Efectivamente, además, estoy ahora preparándome el vídeo largo de Magnus, un primarca del caos, y llevo, yo no sé, 2 semanas y media todos los ratos leyendo a muerte y estoy empezando, estructurando y tal. Estoy empezando solo porque tienes que leerte todo, estructurar toda la información del personaje, ordenarla cronológicamente. Ese vídeo va a durar 5 horas, pero porque tiene tanta información ese personaje que si quieres hacer una construcción completa de su trasfondo, que luego puedes abordarlo de 1000 maneras, ¿no? Puedes decir, o un resumen. Porque también luego hay páginas como Wikihammer y demás que te ayudan, o Lexicanon, que te resumen un poco a los personajes. Y aunque falte información, porque evidentemente es infumable y se va renovando constantemente, te ayuda. Pero si quieres hacerlo de forma completa, es que los vídeos de 1 hora y media se quedan muy cortos para contar historias. Muy, muy, muy cortos. Entonces, claro, eso ya es... No se lo recomiendo de inicio, no te vengas si te gusta Warhammer, no te metas a conocer la historia de un primarca concreto, vete a analiza al emperador, porque a lo mejor el emperador te ayuda a entender un poco Warhammer, las líneas cronológicas, y también, sobre todo, si quieres, los manuales de ediciones, depende de cuál pilles, si son muy antiguos te va a faltar información, pero te dan como un vistazo muy bueno y general a lo que es Warhammer, y luego ya... Si te gusta una facción en general, más o menos estás contextualizado sobre cuál es la situación en la que se encuentra la galaxia y demás, pues dices, me gustan los necrones. Vete, te pillas el códex, si te gusta el juego de miniaturas te lo pillas, vete a novelas específicas, ¿no? Me quiero pillar, pues imagínate, los necrones, lo infinito y lo divino, que es una novela sobre 2 necrones, pero que también es más cómica. Porque son uno que vive, que es un recolector, que es un coleccionista de figuras y de humanos y de recursos que lo mete en un museo, y otro que es una especie de astromante que ve como el futuro y se dan como muy mal. Entonces, de una forma muy divertida, te permite conocer más cosas sobre los necrones y estos 2 personajes. Entonces, ya, o la Guardia Imperial, un personaje más Zafaskain, que es como muy divertido, que también te ayuda a entender un poco Warhammer desde una óptica y perspectiva más no tan seria. Entonces es que como tiene tantas cosas, por eso ya una vez que has pillado perspectiva y te gusta una facción, dices, voy a ver qué libros hay sobre esta facción y sobre esta pequeña porción que a ti te va a traer más la atención y sus personajes y su historia te va a gustar más, ya va a surgir para la Guardia Imperial, que son los humanos, son como el ejército convencional de nuestro, proyectado en el futuro. Pues cuando se enfrenten contra los tiránidos, ahí vas a obtener información de los tiránidos a través de la facción que te guste y vas a conocer más de los tiránidos. Entonces ya vas a ir conociendo. Saber todo sobre Warhammer es prácticamente infinito. Es imposible, prácticamente imposible, porque es que sí, es que hay mucho contenido y tienes que estar actualizándote. Es que está también sacando libros de forma habitual. O sea, que digamos que el camino para alguien que quiere iniciarse sería, bueno, conocer el trasfondo. Sí. Luego ya, si te quieres ir por alguna facción, pues mirar los libros, tal. Luego está la parte de las figuras, que imagino que al ir leyendo más, pues dices, bueno, pues eso te evoca a querer comprar las miniaturas, ¿no? Y luego está la parte de juego. Claro, cuando estás contando trasfondo, la pregunta que me surge es, si alguien quiere ir directamente a jugar las miniaturas, ¿cuál es el contexto que necesitas para jugar? Muchas veces el proceso es inverso. Y te diría que aquí en España, porque en América Latina ocurre de forma diferente. Por el nivel adquisitivo, logístico, que no está tan asentado el producto, no hay tiendas de Warhammer, es más difícil comprarlo. Ahí sí que tiene todo mucho más también el trasfondo, pero por limitación. Pero aquí en España, mucha gente, yo empecé por las miniaturas, no por el trasfondo. Me fliparon las miniaturas. Y mucha gente tú vas a una tienda, una juguetería, ves los marines espaciales y te flipan. Y a raíz de pillártelo y querer jugar, luego ya descubres el trasfondo. De hecho, el mecanismo normal suele ser ese.
Y luego dice, me pillo el códex, quiero jugar una partida con los marines contra tus orcos, y ahí empiezo ya, anda, mira, mi personaje, cómo me gusta. Y como te flipas con tu personaje, te lo quieres comprar. Si pasa a la inversa, si te gusta el trasfondo al principio, el camino suele ser, te enamoras de una facción, te compras el libro de ejército de esa facción, ahí tienes una serie de miniaturas, y te pillas el reglamento, y en el mismo te enseñan como las fases del juego, ¿no? Fase de movimiento, de disparo, estratagemas, combate cuerpo a cuerpo, y los turnos que existen, y luego una vez que aprendes a jugar te pillas en los códex, estos manuales, y te ven todas las reglas de las unidades, que tienen una barbaridad, porque cada ejército tiene variantes de tanques, los humanos, por ejemplo, son como muy especializados en tanques de apoyo y sacar mucha infantería. Entonces tienes como distintas unidades de infantería que son como más especiales, que caen por como una especie de paracaídas y atacan en un punto concreto, otros que van con guerreros como si fueran de la primera Segunda Guerra Mundial, que son como de las trincheras alemanas y que son guerreros de asalto que les da igual morir, ¿no? Tienes como muchísimas opciones con sus reglas, con sus personajes, y además cada ejército tiene como sus facciones para jugar. Es que es... Claro. Pero vamos, por norma general es para simplificar, porque claro, Warhammer estáis viendo que tiene ese problema, ¿no? Que es el de la profundización. Tiene tantas capas que a nada, que te sales un poco del discurso general y te metes en uno y dices, hostias, es que a alguien aquí le va a explotar la cabeza. Pero suele ser un poco, me compro el códex, veo que unidades me gustan, y luego también hay un ámbito competitivo que si te gusta querer ganar, pues hay unidades que son mejores que otras. Por lo más general, las nuevas suelen ser, y los ejércitos nuevos que aparecen suelen ser mejores. Porque también es una forma, volvemos a lo mismo, es normal. La empresa quiere que vender sus nuevas miniaturas y les va a dar unas mejores reglas. Aún así, el juego está moderadamente equilibrado y en comparación con el pasado está mucho mejor. Y es súper divertido jugar a Warhammer, ¿eh? El juego de miniaturas. Súper. Si te gusta el trasfondo, es altísimamente probable que te guste el juego. Claro, Altísimamente la probable. pregunta que ahora, ¿cómo sería una partida que si nos ponemos a jugar, hay un dado, hay unas cartas, ¿qué hay? Hay Porque- todo. Hay todo. No te digo, ¿qué necesitamos? Obviamente, aparte de tus figuras, de lo que elijas, ¿qué necesitas? ¿O cómo empezaría una partida? También, ¿cuánto puede durar? Claro, depende de los puntos que tú pactes Sí. con tu rival, ¿no? Porque cada unidad tiene un equivalente en puntos. Sí. Entonces, pues decimos a jugar 1500, 2000. Evidentemente, cuanto más puntos juegues, la duración va a ser mayor. Por norma general, 3 horas de partida... Te las quita nadie, ¿no? Claro, sí. Y más, puedes agilizar, puedes darte como más premura en los turnos. A lo mejor una partida rápida puede durar 2 horas. Fuera así como una te puede durar 4 horas. Sí. Hay un juego que es de escaramuza, se llama Kill Team, que es jugar con bandas. Jugar con 5 marines contra 15 orcos. Sí. Y ocupar como puntos estratégicos dentro de una especie de fábrica, que es un poco más, son partidas muy rápidas. Sí. Pero el juego de Warhammer es en una especie de campo que representa como un planeta, un entorno donde se están enfrentando estas facciones, que el trasfondo te da el contexto en el que luchan estos ejércitos. Y cada uno tiene sus turnos, tienes unos generales y unas unidades específicas que son de infantería, de apoyo pesado, combatientes de élite, gente que puede canalizar poderes psíquicos. En función de cada facción, cada uno tiene sus propias reglas de juego y va a un concepto distinto. Hay facciones que son más de asalto, de ir al combate cuerpo a cuerpo y matarte, otras de disparos, otras que son muy móviles y que aprovechan un poco eso para dispararte, utilizarte poderes psíquicos, y por lo general todo funciona por objetivos también. Hay una serie de objetivos que hay algunos que son fijos y otros que van cambiando. Te dicen, coloca una unidad, tienes que llevar una unidad tuya que esté en el borde de la mesa del rival, del despliegue, y puntúas. Mata un vehículo del enemigo en este turno. Entonces, si tú consigues ese objetivo, te llevas puntos. Claro. Y el que más puntos tenga al final de la partida, gana. Claro, eso sí, que es a la voleo. Tienes una carta que te dice ponte a la esquina, o eso quién lo determina. Hay unos objetivos generales que son al principio de la partida, que se cumplen, y no me quiero aventurar, pero creo que aparecen unos y tú vas escogiendo los objetivos que aparecen. Tú tienes como capacidad de ir pudiendo escoger. Juego miniaturas, llevas a jugar el juego esta edición una partida, para que os hagáis una idea. Yo he jugado mucho antes, pero la creación de contenido te lleva a no vivir. Y mira que tengo facilidad para poder jugar partidas, pero no. Sé que la estructura de los objetivos, no me hagáis mucho caso en esto, pero creo que tú tienes capacidad como de poder ir escogiendo entre algunos objetivos que salen y que se adecúan un poco más, como que van saliendo y puedes escogerlos. Entonces,
tú vas a tratar de decir, voy a pillar este porque creo que el rival, tal y como está la mesa y como nos estamos moviendo, tiene que un vehículo puesto y me es más fácil romperlo y puntuar. Sí. Cuanto más complicado sea el objetivo, más puntos da. No todos valen lo mismo. A lo mejor alguna te dice, mata 3 unidades del rival. Y es complicado matar 3 unidades. Sí. Otras te dicen, la de despliega una unidad en el punto, pues a lo mejor es mucho más sencilla, porque incluso hay algunas que se despliegan de forma automática en el punto, sin hacer nada. Entonces, tiene como un componente táctico muy grande y luego aparte, tirar dados a barbaridades. Es que las unidades tienen como muchos ataques y cada ataque se refleja con los golpes y los disparos. A veces son contados de 6. Entonces, puedes por ronda de disparo de tirar 30 dados, tirar de impacto, de heridas, de salvaciones. Y muchas veces vas a ver que son gente tirando barbaridad de dados a 3 o más. Sí. Todos esos dados. Y vas seleccionando los 3 o más. Que representa la puntería del rival. Y luego hay estratagemas que son cartas que representan como los recursos. Uy, me estoy dando todo el rato aquí en el micro. Los recursos estratégicos de cada general, de cada facción. Pues tengo una estratagema que me permite atacar otra vez en el turno. Porque mi facción, por ejemplo, de Corny, pues estando por la violencia del combate, tienen como recursos o tácticas que les permite atacar más. Entonces, tienes una serie de puntos de comando que puedes utilizar para potenciar a tus unidades en función o repetir dados con esos puntos de comando. Entonces, el juego tiene también mucha profundidad y al haber tantas unidades distintas que van cambiando también y sacan nuevas unidades que te quieren porque es normal, también tiene que estar reciclándose constantemente. Ahora han sacado una facción de las clásicas que son los Marines del Caos, que siempre han existido pero nunca han tenido un códex independiente. Y han sacado como una línea de miniaturas y van a tener como unidades específicas nuevas creadas. Entonces todo es tan tienes que estar como muy actualizado porque aparte Warhammer se faquea mucho. Salen facts que corrigen los puntos porque se generan desequilibrios. Y tienes que también revisar facts si quieres estar en el mundo. Si quieres jugar con tu colega, te va a dar un poco igual. Porque te coges el libro, tú tal. Ahora bien, te estás exponiendo a que a lo mejor esté muy desbalanceado y que la experiencia sea un poco nefasta. Pero si quieres estar en un entorno competitivo, tienes que estar analizando facts, cambia la regla, porque aquí... Y luego, como se mueve con el metro, te vas desplazando con un metro, con pulgadas o con... Bueno, se utilizan las pulgadas como referencia, como son ingleses, utilizan las pulgadas. Pero vamos, pues coger un metro y hacer la conversión de 6 pulgadas en centímetros más o menos. Entonces, da como mucho pie a la fase de movimiento, esa unidad tiene una regla que la puede explotar y es muy combo y rompe la fase del juego porque además se utiliza esta estratagema. Entonces, todo es como hay tantos elementos, es muy fácil que por algún lado quiebre y se pueda romper. O a la hora de sacar, como hay también muchas unidades, es fácil que pueda existir una que esté... Ellos han hecho de más fuerte, pero no hayan contemplado que combinándolo con esta regla y esta regla esté ultra roto, ¿sabes? Porque ha pasado muchas veces de que el juego se desequilibra a unos niveles y luego si te metes con alianzas, antiguamente se podían aliar de forma activa y podían mezclar facciones. Pues tú imagínate todo eso, pues claro, es un juego del Imperio con los humanos y claro, y aunque te parten un poco las reglas, pero las combinaciones que tú puedes hacer son potencialmente muy desequilibrantes. Entonces por eso también el propio juego ahora se lo toman más en serio y sacan FAQ. Antiguamente King Workshop se lo tomaba todo con mucha tranquilidad. Las ediciones eran como mucho más, tardaban muchos años en salir. Los códex salían mejor 1 o 2 al año. Y había ediciones que te podías estar hasta 5 o 6 años sin que te renovaran tu códex. Porque era, claro, esa era la época más relajada de Game Workshop. Y había un problema en una regla y pasaban de corregirlo. Te la comías durante años, ¿sabes? Y luego la propia comunidad era la encargada de tener que corregir eso. Que han existido ediciones en las que existen caps que daban puntos en función de lo que la comunidad consideraba por el nivel de potencia de las unidades, que decía, solo puede llevar 3 cap, que son unidades muy fuertes en tus ejércitos. En las épocas en las que en Warsaw pasaba un poco más. Ahora, por suerte, no ocurre eso, porque ellos mismos están pendientes. Pero, a cambio de tener que estar diciendo, han salido las facts, el que está metido lo sabe, porque son cada 6 semanas, 7 semanas, 2 meses sale una. Entonces, no es algo que estoy diciendo todos los días alguna fact, pero te exige tener que estar más o menos atento. ¿Hasta qué punto es popular el mundo, la parte competitiva? ¿Existen torneos? ¿Hay dinero envuelto en esto? No es... Dentro de lo que es Warhammer, el apartado competitivo no es muy conocido. Vale. Sí que es cierto que está empezando a crecer, hay torneos internacionales, incluso King Workshop crea también propios torneos oficiales que desarrollan en Estados Unidos y también a través de Golden Ticket se montan torneos oficiales que te permiten clasificarte para Estados Unidos. Hay como un ecosistema
más desarrollado. Se formó también uno de formar equipos nacionales y competir en un internacional como si fuera una especie de mundial, que es como uno de los torneos que mayor prestigio tiene, pero de todas formas no es algo que dentro de si tú de la comunidad dices, te hablas del el mejor jugador del mundo. A lo mejor si coges al mejor te puede pillar visitas, pero a la gente no le importa mucho. Yeah. Salvo, y los canales que se centran en reglas y en hacer combos de listas y tal, tienen muchas menos visitas que los de pintura, porque luego está otra rama, que es los artistas, que hay muchos artistas. Que eso sí que, por ejemplo, en Instagram tiene muchísimo tirón. Gente que pinta miniatura de Warhammer. Mucho tirón. Oye, ¿las miniaturas cuánto suelen costar, más o menos? Pues hay una horquilla interesante, pero vamos, te pueden costar entre 30 euros una miniatura individual pequeña, no sé si alguna por 20 y algo, 50, 60 unidades escuadras, vehículos grandes 150 euros... Y figuras de Forge World te pueden costar 300, 400. Hay un titán, no sé si el Imperator cuesta 1.800 euros o 2.000. Sí, hay una escala gigantesca. Y luego, mira, las pinturas, que tampoco es lo de menos, que no es tan caro, porque una pintura te puede costar 1,5 €, 2, esto sea algo. Luego pinceles te pueden costar un pincel medio de 110 euros. Pero claro, es un sumatorio, sobre todo un ejército. El bicho está de 150 euros, que son como una especie de medio, un bípode grande, o un primarca demoníaco de estos, suelen costar 100, que suele haber descuentos, pero eso cuesta hasta 120, 130 euros. Eso es una parte de tu ejército. Claro. Tienes que meter unidades de infantería, comprarte otros 50 euros, el vehículo 65, el no sé qué, entonces te pueden costar. Hay un porque también en función, no todo cuesta lo mismo, no hay una equivalencia a precio, puntos. Entonces, si tú quieres hacer tu ejército barato, puedes decir, me meto cosas como muy caras y que no sean muy a nivel adquisitivo, no me suponga tanto impacto, pero a lo mejor eso es infumable a nivel de juego, ¿sabes? Porque te estás pidiendo todo para que sea barato. Sí. Entonces, un ejército te puede costar 500, 600, 700, 1000, es que depende de lo que te quieras poner y los puntos que quieras jugar. Y la facción, la Guardia Imperial, los humanos y los orcos, y los tienes, como tienen muchas unidades, te cuestan más caros. Y los tienes que pintar más en más tiempo, ¿sabes? Es como... Pero luego, el resultado de tener esos ejércitos plantados en mesa con la escenografía chula es flipante, claro. Claro, yo te quiero preguntar de alguna forma, que yo me acuerdo de que, porque obviamente yo tenía ese pasado Warhammer con mi hermano, que lo hablamos. Elfos oscuros. Los elfos oscuros, yo es que me acuerdo, claro, sigue siendo igual en el sentido de que es que yo me acuerdo de cogerlo de pequeño y que te venían como las piezas para romperlas, para sacarlas, pintarlas y luego, si no, pintarlas, lo pegábamos todo, tal, luego lo pintamos, como me acuerdo yo, todo de negro. Lo imprimáis. Lo imprimamos y luego lo pintamos. ¿Sigue siendo igual o te puede venir la pieza ya hecha? No. Warhammer, luego hay algunas. Joy Toy está sacando figuras de Warhammer, que ya te vienen pintadas y te vienen, son más grandes. Sí. Y además no son tan caras. Pero eso no vale para jugar. Sí, las de juego es, tú te compras una caja, te viene matriz, te viene por partes, te vienen las instrucciones, tú vas cortándolas, le quitas la repapa, la pegas o lo puedes imprimir directamente en la matriz para que luego cuando la montes no se te queden como huecos sin dar y que sea como más complicado. Y luego ya lo pintas, si quieres decir, bueno, si no quieres conversionarlo, porque el conversionarlo puedes pillar masilla, ponerle como accesorios, customizarle, inventarte tus... Porque esto Workshop te incentiva mucho que tú también lo hagas, que tú modifiques y te inventes tus historias, y tus capítulos y tus personajes, para que sea como muy atractivo, ¿sabes? Entonces... hay un tiempo de inversión en todo eso que es grande, pero también lo disfrutas, porque ya no es jugar, sino es, hoy me apetece pintar, pues te pones en tu casa, te pones a ver algo y te pones a pintar, y lo disfrutas como el que seguro que te pasó a ti. Qué bueno. Con el tema ese, así que es una parte más del propio juego. Bueno, hemos hablado del juego, pero también existe la parte de videojuegos y luego series, películas, tal, que entraremos ahí. Primero videojuegos. Yo, por lo que he buscado, hay 3, 4 famosos, pero principalmente el Space Marine es el más famoso. Sí. ¿Qué acogida ha tenido los videojuegos y actualmente cómo está el panorama? Bien, en Warhammer Fantasy tiene más tirón el Total War, que es uno de estrategia tal, pero el que está petándole, el que más tirón yo creo que tiene es el Space Marine, como muy bien has dicho. Pues Warhammer así, la trayectoria que tuvo desarrollando videojuegos no fue muy buena, aunque llevaba ya desde los 90. No sé, sí, de los 90, empezó a crear sus primeros juegos centrados en su propio universo. Pasa es que no había como grandes nombres hasta que no llegó el Dawn of War, que es un juego que salió finales del 2000, que es un RTS, que es una especie de StarCraft de Warhammer, que funcionó muy bien, pero la saga tuvo una tercera entrega muy mala y como que se paró.
Luego fue el siguiente juego que tuvo mucho éxito, fue el Space Marine 1, que salió para la PlayStation 3 y para PC. Y el juego es un hack and slash. Súper divertido, muy llamativo. Además vas con Titus, que es el protagonista también del 2. Y se disfruta bastante y te permite también aterrizar un poco lo que es Warhammer, la particularidad de un marine espacial, cómo golpea, cómo se enfrenta a las masas, sus credenciales, sus dogmas de combate, las herramientas que utiliza, una maravilla. Luego para Warhammer Fantasy salió el Total War, que es un juegazo. ¿Conocéis la saga del Total War? No. Pues son juegos históricos también, que sacan el Medieval Total War, el Attila Total War, el Roma Total War. Es una franquicia histórica de juegos de estrategia, pero son más de gestión de un mapa. Y estos hicieron un juego ambientado en Warhammer Fantasy increíblemente bien hecho. Cada facción, hay orcos, enanos, tal, elfos oscuros, sí, con sus megahéroes, cada uno con sus reglas, sus unidades específicas en el mapa, cada uno con las localizaciones del mapa que Warsaw creó. Es una maravilla. Pasa que es un ¿Qué sería? ¿Una especie de Age of Empires? Tiene como dos capas. Sí. Tú puedes jugar las batallas más Age of Empires, sí, y aunque es distinto, es más bloques, ¿no? Vas con tus unidades de infantería, hay monstruos, también hay hidras, quimeras, dragones, y luego tiene un mapa estratégico. Que tú mueves tus generales, asaltas una ciudad, vale, y vas como el héroe, que se representa más en plan el Heroes 2, Might of Mythology, que tiene como sus ejércitos. Entonces tú te topas con el otro héroe, te pegas y aparece como el mapa, vale, y luego tienes el otro de gestión. Vale. Es un juego que es... Tiene buena pinta, Dale. Me están dando muchas ganas. Pasa que es un juego que consume tiempo, ¿eh? Claro, eso es lo que estoy pensando. Y luego nos vamos al este año, que ha sido como el mega impacto, que tenía como generó como mucho revuelo y expectación previa, porque salió en septiembre del año pasado, tuvo un atraso, porque técnicamente iba a salir en 2023, no 2024, pero querían hacerlo mejor, y el juego ha calado muy bien. No es un juego que digas, GOTY, pero ha estado nominado al Game Awards, al GOTY en varias categorías, como juego de acción y demás, y ha gustado bastante porque las mecánicas que hacen, las pocas cosas que hacen, las hace muy bien. Es como un combate muy entretenido, también son hack and slash, pero tiene también ciertos elementos de Soul-like, simplificado, porque te enfrentas contra determinados bichos, que tienes como espacios de esquiva, de bloquear, y también la atmósfera que te genera y te recrea el contexto está muy bien hecho, porque una de las cosas que Game Workshop hace muy bien es que todos sus videojuegos trata de que representen muy bien su universo. No quieren que metan... Tú no puedes hacer un juego de Workshop y meter gazapadas. No que los símbolos no se representen con lo que dice, o que el personaje sea incoherente. Con los libros suelen tener un poco más de esas... Se permite un poco más algunas licencias, porque es gigantesco, pero con los videojuegos los detalles que se representan tienen que estar bien hechos. Claro. Los cuidan mucho. Entonces ese juego ha representado... ha traído mucho público nuevo y gente. Creadores de contenido grandes se han visto enganchados a Warhammer gracias, porque es que son herramientas de... Tú ves al marine espacial, ves una nave espacial, un marine, un dreadnought enfrentándose contra un demonio y tal, y dices, quiero saber más. Si te gusta el juego, claro, quieres conocer el contexto. Entonces ahí ya atraes a gente al trasfondo, porque dices, ¿de qué va todo esto que mola tanto, no? Estos superhumanos que son los marines espaciales que van con espada, sierra y pistolas que revientan a un humano de un tiro, ¿sabes? Quiero conocer un poco más ese universo. Claro, hasta con el videojuego pues es una buena forma de iniciarte, ¿no? Porque entiendes, a ver, al final jugando y viendo visualmente entiendes mejor el contexto, porque obviamente te puedes hacer lo que comentaste, lo de los podcasts, obviamente tus vídeos, pero claro, al final es mucho contenido. Igual con el videojuego es una buena forma de entender todo el organigrama de Warhammer. Ayuda mucho. Sí, porque te permite el Space Marine 2... Sí. Más o menos que es un marine espacial. Uno Primaris, hay una conversión de un marine starters, el Titus, el protagonista, pasa al principio del juego de ser un marine normal a transformarse en un Primaris a través de una operación. Entonces, te das información, estás en una nave de los marines, conoces los diferentes rangos que hay, un poco la historia del personaje, qué significa, da mucha importancia, aunque no tiene tampoco mucho trasfondo, porque es más de acción, qué es ser un marine espacial y operar acorde a los ultramarines, y luchar contra los tiránidos, que es una amenaza de un enjambre prácticamente infinito, atacándote vorazmente por todos los lados. Entonces dices, ahí va, ya cojo un poco más las fábricas, los ilumentos, las naves, los cañones, te da como cierto... aterrizas muchas de las cosas que tú cuando te lees un libro a lo mejor no lo puedes representar de forma correcta, el juego te lo da. Y además, como son los marines espaciales son como héroes, pero muy marcados, luchan, son como... 3 de ellos se enfrentan contra ejércitos y luchan por el honor y por la marcialidad y por la supervivencia de la especie humana. Es como todo
mega épico. Súper épico. Claro, entonces te encuentras con escenas que son como muy llamativas de verse rodeados y aparece de repente un héroe luchando contra otro que lo salva. Entonces ese tipo de narrativas también llegan muy fácil. Y a raíz del videojuego, Secret Level, ¿sabéis qué es los capítulos que sacaron en Amazon de Secret Level? No. Pues en diciembre sacaron como episodios a través que tienen que ver con videojuegos, ¿sí? Contando historias cortitas de 20 minutos o incluso menos del God of War, del Concord, del Pac-Man y del Space Marine. Sacaron un capítulo. De hecho, fue uno de los que más gustó. Y el teaser este de 20 minutos, el capítulo te habla sobre el personaje del videojuego, evidentemente. Y te cuenta atrás. Ya no es una miniserie, un episodio de ese personaje del videojuego. Que ya te habla de su historia inicial del pasado un poco. Y de qué estaba haciendo después del videojuego. Entonces, ya ha roto. También sacaron una miniatura del Titus para jugar en Warhammer 40.000. Tiene un busto increíble, que es una miniatura grande que creo que hay de 2 opciones. Una cuesta 1.400 euros. Claro. Ese personaje mueve mucho. Y de hecho hay una escena que ha generado mucha controversia. Porque en el episodio de Secret Level hay una vez que se quita el casco, su cara la han hecho muy parecida a Henry Cavill, una de ellas. Y han jugado, claro, tiene todo el sentido del mundo. Han jugado un poco, se han generado especulaciones al respecto. De, hostias, ¿me estás queriendo contar algo del personaje? ¿Esto me quiere decir algo? No has dicho nada, te lo han dejado. Pues esto es en diciembre. Y esto es... Claro, ahí quería llegar. O sea, ahora se está rompiendo un poco la barrera del mainstream. Se ha pasado a videojuego. Se hizo una película en 2010 que comentaste que... La Ultramarine es un poco mala. Pero ahora han firmado un acuerdo con Amazon. Sí. Entonces, bueno, y además Henry Cavill es como... está ayudando a potenciar un montón el universo de Warhammer. Al final es un tío súper famoso, además guapo. No sé, digamos que tiene todos los componentes como para atraer a la escena mainstream. Claro. ¿Qué es lo que se espera de esta? No sé si es una serie de series o es una película. ¿Cómo es exactamente esto? Pues, a ver, la historia es que inicialmente se juntaron para crear una serie, un proyecto. Era como un acuerdo, una voluntad de acuerdo al principio. Esto, no sé, creo que empezó en diciembre de 2022 o 2023. 2022. Estuvo como el primer protoacuerdo, que era cuando surgió toda la expectación en relación con, hostia, se van a generar series o películas. No te lo matizaban. El año hubo como un pequeño vacío, no se contó mucho a lo largo del tiempo, incluso ha habido como momentos de retroceso, y justo en diciembre de este año salió como ya la noticia diciendo, ya saben de que se han juntado con los guionistas, esto lo dijo Henry Cavill y también Game Workshop, se han juntado y han dicho, ya sabemos cuál va a ser la trama del primer producto, lo van a llamar Producto 1, Proyecto 1, y están ya con el guión de ese proyecto, pero dicen que va a haber más producciones. Que no va a ser solo una serie o una película, sino que la idea es que se generen muchos productos relacionados con Warhammer 40.000. La cosa es que quieren hacer esto un poco como el Star Wars nuevo, ya han quemado Marvel un poco, Star Wars, y como esto es gigantesco, si consiguen aprovechar el universo de Warhammer 40.000, tienen un filón por explotar. Además, no tienes que reinventar historias. Están ahí. Y las puedes crear también, porque luego en Workshop te dices, me quiero ir a un planeta y contarte la historia de un personaje que... Puedo inventar lo que quieras en Warhammer, aparte. Y además tienes muchísimo trasfondo previo, muchísimo trasfondo. Entonces, si quieren utilizar todas esas herramientas que tienen un universo tan marcado, porque Señor de los Anillos es mucho más finito en comparación con Warhammer, para que tú puedas trabajar y explotar, pero es que Warhammer es un filonaco. Entonces puedes crear diferentes productos. Además, la estética también va un poco más acorde a nuevos tiempos, es más agresiva, más sombría, más oscura, más transgresora que Star Wars, ¿no? Que quizás es más vainilla, que no se puede comparar a día de hoy ni de lejos. Star Wars es mucho más conocido que Warhammer. Pero un poco parece ser que quieren utilizar esta línea de productos, la IP de Warhammer, para que vaya en esa dirección. Entonces, están trabajando ya, guionizando ahora mismo el primer proyecto, que no se sabe si va a ser una serie, o una película, pero la cosa es que quieren sacar más productos audiovisuales. ¿De fechas? 2-3 años. 2-3 años. Seguro, a lo mejor tampoco, no sé si no se quieren pillar los dedos si sale antes. Yo imagino que no. Imagino que darán un margen... Para que no salga mal. Claro. Pero entiendo que sacarán más cosas intermedias, ¿no? Que harán algún capítulo. No sé si vosotros habéis seguido más The Witcher o tal, las producciones. Sí. Claro, volviendo, justamente que sacas de Witcher, ¿cuál es el papel de Henry Cavill aquí?
él trabaja en la guionización, supongo, Sí, la producción, pero él efectivamente. también va a ser un personaje. Sí, seguramente. Se rumorea. Sí. Sé que hay rumores, pero bueno, ¿cuáles son esos rumores? Pues la cuestión es, él no ha dicho nada al respecto. Henry Cavill es muy fan de una facción que son estos custodes que os hablé al principio de que eran los escoltas del emperador, que le ayudaron a conquistar Terra. Pues es muy fan de eso. De hecho, es lo que colecciona desde tiempo. Tiene miniaturas pintadas que las muestra en los programas y que le flipan. Pero las teorías, bueno, yo llevo defendiendo que va a ser Titus desde hace tiempo. Desde, yo no sé, hace un año y algo. Y creo que va a ser, de hecho, lo de Secret Level refuerza la teoría. Por varios motivos, y es que Game Workshop, el producto que más vende son los marines espaciales, los de azul, los ultramarines, que los juegan de azul. Titus es un ultramarine. Es el personaje que es el protagonista del videojuego. Claro, y es el que más ha enganchado muchas veces con el público, le conoces, ya sabes la historia. Es una referencia para mucha gente que está llegando a Warhammer. Y dice, hostias, porque si Warhammer habéis visto el problema que tiene, que es tan vasto que tienes que seleccionar muy bien la historia que tú quieres contar para que, si tú no tienes ni puta idea de Warhammer, a través de si tú haces una película, contar esa historia y que la gente interiorice los elementos básicos rápidamente, no es nada fácil. Entonces necesitas utilizar referencias que sean fácilmente de interpretar por un usuario que no tiene ni idea. Entonces coges a Titus, que incluso a través de un videojuego puedes conocer un poco su historia, ya lo has visto o te suene, que le guste Warhammer, se lo va a comer, se lo va a fumar, sea lo que sea, casi, ¿no? Pero incluso el que juega al videojuego, que tampoco se haya metido a aventurar mucho a lo que es Warhammer, si ya ves a Titus, que lo conoces, y ves a Henry Cavill, que lo conoces, eso te va a enganchar mucho más a la trama. Entonces, y luego, el cameo ese que hicieron mostrando la cara de Titus como si fuera Henry Cavill, y además, Henry Cavill era Superman, los marines van de azules, y son superhombres, es decir, parece que luego puede pasar cualquier cosa, que ni aparezca en la primera, que puede ser que no aparezca en el primer producto. Raro lo veo, de todas formas. Porque Henry Cavill ahora para la comunidad de Warhammer se ha vuelto Jesucristo. ¿Sabes? Henry Cavill, nuestro salvador, tal, no sé qué. Porque, claro, era un universo que somos nosotros, era muy pequeño, era muy nicho, poco conocido. De repente, una figura súper conocida a nivel mundial se declara como fan absoluto de Warhammer, pues dices, no sé, te sientes como representado por una figura. Es como para un barcelonista Messi, pues eso es para alguien de Warhammer Henry Cavill. Claro que es como la figura que es. Me siento como muy vinculado con él, porque además hace como una defensa muy fuerte y firme de Warhammer siempre que va a cualquier programa. Entonces como que tienes ahí a tu defensor, y que él aparezca va a ser ya no solo para nosotros, sino para cualquier persona a la que no hay gente que conoce a Henry Cavill de superhéroe, de Marvel, de Witcher o tal, que dice, una película de Henry Cavill, lo voy a ver porque me gusta Henry Cavill, y no sabe dónde se están metiendo. Claro, al ver que Amazon pues va a empezar a hacer la serie, o las especulaciones que hay, como seguidor de Warhammer, ¿qué piensas, o tú o la gente, que puede ser que Amazon coja esta serie estilo los anillos de poder, cómo lo van a derivar, qué se piensa? Bien, es una buena pregunta, porque, a ver, yo no creo que vaya a ser un mal producto, porque tanto Henry Cavill como Game Workshop, Henry Cavill, yo creo que la experiencia que ha tenido con The Witcher le ha podido servir un poco para que es meterse en un proyecto con el que no está a gusto sobre algo que le llama la atención, como era The Witcher, porque también era fan. Y Game Workshop, como os he comentado antes, de los videojuegos es muy estricta con el que sea fidedigna la representación de su contenido en videojuegos. Sí, yo creo que lo va a tratar de respetar al máximo. Sí que es cierto que no ha tenido muy buenas experiencias quizás Amazon con productos audiovisuales como Los Anillos del Poder, que te presentan una visión un poco extraña del Señor de los Anillos, pero yo creo que se va a imponer la visión y la forma de trabajar de tanto de Henry Cavill como de Game Workshop a la hora de desarrollar esos productos. La comunidad tiene mucho miedo pensando en que van a tratar de introducir cuestiones de la agenda ideológica más wow, tal. Yo creo que es un miedo que se ejerce, pero que también las redes sociales están tan polarizadas que cuando aparece el nombre de Amazon y automáticamente es como, lo van a liar. Y es, cuidado, por eso también había como muchos miedos. La gente decía, no va a salir porque le están obligando a Henry Cavill a que meta personajes, a que meta transgénero, bueno, de todo, ¿sabes? La gente se saca sus miedos. Bueno, yo creo que peor es Disney, ¿no? Sí. O sea, quiero decir, entre una cosa y otra de momento. Sí, y además, si fuera solo Amazon y no entra tanto Game Workshop, el acuerdo al que llega es que le da manga ancha,
ahí sí que te digo que podría tener más miedo a que el producto que te saquen fuera algo muy diferente de Warhammer. Y eso, al que es fan del universo de Warhammer 40.000, es como muy estricto en que ciertas cosas se cumplan. Y además, también hubo una polémica que la podemos rescatar, que se generó este año con la introducción de mujeres dentro de una facción de los custodes, que antes no había mujeres. Bueno, sí podía verlos, pero metieron como mujeres, que tampoco es como... Y la gente se volvió loca. Parte de la comunidad hubo un movimiento diciendo, ya me estás metiendo la ideología de género, tal, meten mujeres dentro de una facción, porque había como un vacío explicativo, siempre habían sido hombres esa facción. Los maíz espaciales sí que se te dice que tienen que ser hombres, que no puede haber mujeres, porque por el proceso de cambio, los custodes no te decían nada, y Inkwell lo introdujo. Yo creo que lo hacen por una cuestión de que Warhammer lo compran, sobre todo, varones, y no llega al público femenino. Y Age of Sigmar introduce cada vez más figuras femeninas, no hay ningún tipo de problema, y yo creo que ellos habrán visto datos y decidido, no te meto con mujeres, porque sé que vendo mucho entre hombres. De hecho, por estadística de mi canal, es un 99%, 98%, 99% de varones. Entonces necesito venderle a las mujeres productos de Warhammer. Necesito que se representen, que se estén identificadas. Entonces va por esa línea. Y el trasfondo más o menos acomodado, a mí no me importó tampoco mucho. Quizá no reaccioné de una forma un poco más agresiva contra la gente que no estaba de acuerdo, pero en líneas generales a mí no me importó. Pero hubo gente dentro de la comunidad, incluso dentro del ámbito anglosajón, que tiene mucho más peso Warhammer, mucho más que en la hispana, se montaron movimientos de boicotear a Warhammer, cambiar de compañía y potenciar la competencia. Sí, porque decir, esto ha roto la esencia, y también hablaban de que iba a hundirse Warhammer, ya ha tenido este año el mayor número de ventas, pero también para dar como las dos visiones, ¿no? Y cómo se encuentra también el propio universo, la propia afición, los aficionados de Warhammer 40.000, que hay como mucho miedo a todo ese tipo de ecosistema o de cambio que pueda sufrir por una cuestión relacionada con aspectos ideológicos. Claro. Entonces la serie sí existe ese miedo. Saldremos de dudas, espero que no mucho. Sí. Si hacen una adaptación tipo, yo qué sé, The Last of Us en HBO, Sí. Pues podrá ser un producto muy, muy bueno. Además, lo que hemos podido ver con por ejemplo, el tema de Secret Level estaba bien hecho, y creo que si utilizamos como referencia de por dónde pueden ir los tiros, Sí. si van por esa línea, o quieren darle también la relevancia, o quizá mejor el primer producto que desarrollen no le van a dar los recursos que los señores del poder. Pero teniendo un presupuesto realmente decente, puede salir algo brutal, porque además, también quizá estoy como súper sesgado a la hora de organizar esto. Tengo mucha confianza en que el producto que salga va a impactar muy bien en más público. No sé si va a ser mainstream, pero va a llegar a mucha más gente, porque tiene como elementos a día de hoy, tal y como está también la sociedad, porque consumen mucho Marvel, Señor de los Anillos, es decir, que se ha roto la barrera de este tipo de ficciones, que antiguamente había como, soy friki, me gusta el Señor de los Anillos, qué raro, ahora el Señor de los Anillos lo conoce Harry Potter, lo conoce todo Cristo, entonces creo que es un muy buen punto para que este producto funcione muy bien, si lo trabajan de manera adecuada. Bueno, me da la sensación de que podemos seguir hablando de esto por muchísimo más tiempo, pero quería pasar a una segunda parte un poco del podcast, que es centrarnos un poco más en todo estrategia. Entonces, bueno, ¿cómo iniciaste el canal? Porque tú antes tenías otro proyecto del fitness. Tal. Entonces, ¿cómo empiezas y cómo ha sido la evolución del canal? Bien, pues mira, como contexto previo, tenía el canal de ejercicios en casa, y además en el 2018 monté un gimnasio de powerlifting que se llama Berserker, junto a 3 socios más, y no funcionó mal. También fue lleno de aventuras, eso fue mágico. La verdad es una experiencia increíble, volvería a vivir sin ningún tipo de dudas. Y mira que fue tortuoso a veces. Pero justo se produce la pandemia, tuvimos una serie de problemas con la organización del gimnasio y demás, y perdimos el juicio y tuvimos que cerrar. Y en el 2020, antes ya en pleno del COVID, dije, como tienes tiempo, y fue el auge de los podcasts, me dio por empezar esto en formato podcast con toda estrategia. Quería hacer montar un proyecto sobre mi otra afición, que era el mundo de los videojuegos, relacionados con el juego de estrategia, Warhammer y demás. Entonces, monté el proyecto, hice como el propio diseño de las imágenes y demás, y me llamó lo hice en iVoox, y me llamó el dueño de iVoox, que era muy raro, y se le escuchaba limpiando los platos, porque quería
proponerme integrarme dentro de unos proyectos exclusivos que se llaman Evox Exclusive, o que son como... te daban como promoción, pero tú no podías subir el contenido en otras plataformas. Entonces, te daban también como una pequeña parte de ingresos ya inicialmente. De forma no tenía casi nada. De hecho, los primeros podcasts que tengo son terroríficos. Por como narras y como demás. Yo suelo hablar muy rápido y me he tenido que ir acomodando para mantener el ritmo de la dicción un poco más controlado, porque si no me pongo a hablar y los primeros podcasts que tengo son de... Los nuestros, te aseguro, son peores, seguro. Así, no. Sois más pausados. No, pero es justo lo al revés. Yo creo que igual nos pasamos de pausados a veces. ¿En serio? Sí. Bueno, No. yo de por sí yo hablo ya lento. Sí, pero bueno, o al menos yo que he visto el de Joel no está mal. Hay como, Es el primero, es verdad. pues está bastante, el ritmo está bastante bien llevado. Yo es cierto que, bueno, por decirlo así, tengo más experiencia en redes y yo lo hago igual. Yo soy un cierto que bebé, algunas yo soy veces... un bebé en redes sociales. Pero vas a pillar la experiencia. Eso es pillarle. Pero bueno, eso, y te llamó el de iVoox. Sí, para empezar con en la... O sea, Evox Exclusive, Evox Originals. Y el problema que tenía, yo lo vi como algo bueno a largo plazo y le estoy agradecido, la verdad, que confiara en mí sin empezando de nada. Sí. Yo porque me ha llamado ese día. Qué bien. Pero sí que es cierto que a largo plazo, evaluándolo, la restricción de no poder subirlo en otras plataformas fue limitante. Sí. Fue limitante, porque yo no pude subir contenido en YouTube hasta que no acabé el contrato en 2022. Sí que tengo algún vídeo troceando alguna parte para adicionar al podcast, pero así como algo muy concreto, pero no podía hacerlo porque, de hecho, iba en contra del contrato que yo tenía con ellos, porque una de las cosas que te meten es que tu contenido solo lo puedas consumir dentro de esa plataforma. Claro. También es cierto que me ayudó, ahí no tocaba solo Warhammer, ahí hablaba de Roots, de juegos del Hero Quest, del Cruzada Estelar, del Europa Universalis, del Total War, hablaba de videojuegos, era género estrategia. Tú solo, entiendo. Sí, traía invitados, traía a mi hermano, colegas frikis que tengo que saben mucho del juego, saben de Warhammer, de las facciones, de los códigos que salía, y trataba un poco, pues, cuestiones ya un poco más incluso de metajuego, de Warhammer, hablaba un poco ya, ahí estaba más metido en esa época, un poquito más, con cuestiones de formatos un poquito más competitivos, pero sobre todo era traer alguien que me hablara, o yo me probaba un episodio hablando de un juego, pues te va a hablar... yo que sé, del Darkest Dungeon, de un videojuego. Pues te hablaba y te comentaba cómo funcionaba, de los personajes y te lo explicaba un poco. Y cuando acabó el contrato, porque dije, vale, no me interesa tampoco a ellos, me quisieron renovar, pero claro, los acuerdos es que no se ganaba una mesura. Y las condiciones no me llamaban del todo y quise entrar en YouTube y empecé a subir vídeos en YouTube. Y dije, voy a hacer esto, a ver qué tal funciona. No empezó a ir mal. Me fui a coger personajes básicos, no tenía mucha idea, vi lo que hacían otros creadores de contenido que tenían que estar... Te iba a preguntar, en el mundo anglosajón, yo imagino que ya habría canales que se dedicarían a esto. Y mucho. De hecho, si os fijáis, en cuanto a números de visitas, tiene muchísimas más. Claro. Vídeos de creadores medianamente consolidados que te sacan un vídeo de Warhammer y 300.000, 400.000 visitas. Sí, que es en habla inglesa, que es una forrada apocalíptica. Claro, sí. ¿Sabes? Y además, algunos de duraciones largas, algunos que te hablan son más sensacionalistas, que te meten vídeos de 10-15 minutos, que te cuentan curiosidades, pero hay un ecosistema muy grande. Y claro, tú puedes ver ideas. Entonces dices, la gente habla de trasfondos. Así que lo típico que vas probando. También editar vídeos. Yo no había editado, me pasa un poco como a ti, Nahuel, que el tema de la edición ahí era empezar a hacerlo con el Premiere, a cortar, tal, a meter la voz, las imágenes. Mucha paciencia, ¿eh? Y cuando cambié un poco, empecé a crecer bastante, fue en verano de 2022, porque empecé a ver, empecé a ver en mayo que TikTok, que los formatos verticales empezaron a funcionar. Dije, y había un americano que tenía bastante tirón. Dije, voy a probar a hacerlo. Entonces me puse a hacer cortos y a subirlos en YouTube en junio. No tenía mucho tráfico, pero claro, porque entonces a lo mejor un vídeo de los que sacaba era mucho más cortos y me pillaba 3.000, 2.000 visitas. Y esos vídeos, pero tardaba mucho más en hacerlo. Los vídeos cortos me pillaban 5.000, 6.000. Y dije, pues está de puta madre. Me pongo y al principio yo me grababa ahí con la pantalla en verde de esa GTL que te permite el fondo y los sacaba a toda hostia, ¿sabes? Y dije, joder, pues me pillé para el esfuerzo que tiene, me pilla muy bien. Esto antes de que empezara a funcionar el formato. En verano, de repente, en julio de ese mismo año, empecé a ver como algunos vídeos que había subido, empieza uno que tenía
5.000 o 6.000, pilló de un día para otro 40.000 visitas, 100.000, 150.000, 200.000. Y dije, vi, según ese incremento, eso es cuando vi ese 2 días de esto está pasando algo, me puse a spamear contenido vertical, pero a spamear. Sí. Empecé con 1 al día y de subir a 3 al día. En un mes, a sacar 3 al día. Pum, 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 pum. Claro, sobre todo al principio te es más fácil. Porque puedes ver lo que hacen otros creadores. Sí. Y lo que le funciona a otros creadores. Y te inspiras y haces los temas. Pero luego llega un momento en que dices, hostia, se ha agotado esto. Entonces, pero tú también, está muy bien ese proceso de investigar qué hace la competencia, porque tú ya aprendes también a qué llama la atención a la gente. Entonces luego ya tú empiezas a desarrollar tus propias historias, a cómo estructurar los formatos los verticales, porque son como diferentes de los vídeos largos. No, okay. Los formatos verticales es mucho más agresivo, tienes que meter un gancho más bestial y luego desarrollar el gancho es con algunos puntos de tensión, resolver esos puntos de tensión en función de la duración. Mis cortos suelen ser de la mayor duración posible, 60 segundos, aunque ya sabéis que te permiten hacer solo hasta de 3 minutos. Sí. Pero siempre juego un poco con esa franja y condenso mucho y trato de contar curiosidades y pensar ahora he cambiado mucho. Bueno, tengo 1.500 vídeos en el canal, 1.400 y la mayoría son short. Sí. Sigo subiendo todavía bastantes. Ahí subí 2, a lo mejor pero me lleva 3 días sin subir. Hago de media 1 a la semana todavía. Y en épocas de actividad grande meto hasta 3. Cuando salió el Space, ahí metía 3 diarios otra vez. Pero claro, es infumable mantener la presión con vídeos largos, con no sé qué, no sé cuánto. Es muy gracioso ese contraste entre vídeos cortos de shorts y luego un vídeo de 2, 3, 4 horas. Efectivamente, es que eso fue un punto de decir, porque los formatos verticales tienen un problema. Y es que la audiencia que yo tengo de formatos verticales no es la misma que el vídeo largo. Claro. Pero sí que hay un punto de cruce de esas audiencias. Además, YouTube premia mucho el contenido vertical. A día de hoy hay mucha más competencia que antiguamente, pero bueno, que si te asientas, puedes construir tu imagen y puedes desarrollarlo. Pero los vídeos largos los planteo más para que estén posicionados, para que no tanto que la audiencia que me sigue, que se nota, yo en los orcos subes uno y te pilla como muy rápido visitas. Aunque también, evidentemente, si el vídeo es fuerte, te va pillando como más y más y más. Pero tengo como ese tráfico más asentado, que se nota que la mayoría de los seguidores que tengo son de formatos verticales. Pero sí cuando un tema pega de los largos, pilla muchas visitas. Pero sobre todo los vídeos largos están pensados para farmear. Esto lo tengo, que me pille visitas y se nota. Es decir, que hay como mucha disparidad. Trato de utilizar la herramienta de que los shorts te dirijan a los vídeos largos. Es un arma de doble filo también, porque aunque te da tráfico, tiene un pequeño problema, y es que analizando las estadísticas de retención del tráfico derivado de esos es bajo, como es lógico. De hecho, la hipótesis, seguro que la gente que se mete es, sobre todo al menos en vídeos tan largos. Quizá alguien que haga contenido de 8 o 10 minutos puede haber mucha mayor retención. Claro. Pues tú estás en tu móvil, estás deslizando y ves, me llama la atención Robot Gilliman. Claro. 2 horas y 20. Claro. Te hace el efecto rebote y te penaliza YouTube. Puede que te penalice. Y es hasta qué punto lo quieres hacer o no quieres hacer. Claro. Te puede penalizar. No había pensado. ¿Sabes? Entonces hay que analizar. Yo lo sigo utilizando, sigo analizando el efecto. Hay facciones que tienen más repunte, te vienen más visitas. Además me gusta mucho ver cuántas visitas vienen de los cortos. Hay un efecto como muy instantáneo. Y luego, bueno, en función de la duración, los shorts no se posicionan. Aunque, bueno, hay algunos que sí que te siguen viniendo tráfico residual, de algunos que pillan mucho, pero los vídeos largos tienen como mucho más fuerza de que a largo plazo sigan trayendo visitas de forma sostenible que los cortos. Entonces tienes como ese latigazo fuerte de tráfico que te llega al principio, en función del tema y de lo que tú recomiendas en un vídeo, tiene que haber sinergia. Eso es fundamental. Si yo te estoy hablando de los custodes, te enlace el vídeo de los custodes, no un vídeo nuevo que he sacado de Caballeros Imperiales, que son robots que no tienen mucho que ver con el custodes. Entonces, se nota, pero se disipa rápido y al bajarte la retención, te baja también el efecto YouTube, una de las variables que más tiene en cuenta es la retención. Sí. Por lo tanto, el usuario que me viene de un lado, de lo solo que estoy ganando en tráfico, me está afectando a nivel general por lo que puedo llegar a perder y el posicionamiento de ese vídeo. Entonces tienes que analizar hasta qué punto tú quieres hacerlo. Yo no lo tengo de todo muy claro, pero tengo otra hipótesis, que creo que YouTube, como potencia mucho
en los shorts y quiere darle fuerza, por eso también ha metido los vídeos cortos, los vídeos largos, para decir, quiero también darte otra integración adicional que te llame la atención, porque yo sé que los vídeos largos funcionan muy bien en mi plataforma, te voy a permitir que a través de vídeos verticales puedas ganar tráfico en los vídeos largos y eso no te va a permitir TikTok. Claro. Entonces creo que también no hay una penalización grande, porque si ellos penalizarán fuertemente el contenido, la audiencia que te llega de un short a un vídeo largo, se dejaría de utilizar. Y eso va en contra de los intereses de YouTube. Por lo tanto, la hipótesis que barajo es que independientemente de que te afecte, y esto ya estamos hablando de una perspectiva simplemente interpretativa de me pongo en la piel de la empresa y creo que ellos cuando diseñan este servicio tienen en cuenta evidentemente las tipologías de público. Y que si ellos dan la importancia de la visita que te llega a través de un enlace, de un short, que en la que te aparece de forma nativa en una búsqueda, es perjudicial para sus intereses a la hora de que utilizan, porque te pueden incluso matar vídeos. Simplemente si a alguien le viene mucho tráfico, tiene mucha gente del short, la mete automáticamente, sacas un vídeo largo, hago un short para potenciar las visitas de ese vídeo largo y la retención es una mierda, me mata el vídeo. Entonces, creo que ellos no apuntan en esa dirección. Creo que no. Pero esto no es... Bueno, ya sabes que en redes sociales no se puede impartir cátedra y hay que tener mucho cuidado y que las cosas cambian mucho y que este consejo a día de hoy puede funcionar. Pero bueno, pero que una de las cosas y también evidentemente la multiplataforma, ya que estamos hablando, es otro de los puntos fuertes que tengo y que creo que vosotros seguro que lo vais a hacer, es tener presencia en todas las redes sociales. Todas. TikTok, Instagram, YouTube. ¿Tienes Twitter también? Sí. Twitter tengo 5.000 seguidores, que es la red social más pequeña de todas. Pero Twitter me gusta mucho porque te permite... A mí me ayuda mucho para también, a nivel de hobby, interactuar con gente, hablar de Warhammer. Por ejemplo, hablé de una cuestión de un personaje que me parece que era como... Se lo presentaban como muy mentiroso y hice una pregunta, entonces interactué con la gente. Aparte de que me ayuda a mí a nivel personal a disfrutar de las conversaciones frikis, da mucha autoridad. Me permite que en un entorno, Twitter es, al menos el que usted me muevo, es muy nacional. Yo tengo el 30 y pico %, bueno, no llega a un 35, pero de media de público español en los vídeos, que es mucha. Entonces, quiero utilizar también cierta relevancia, y hablo también del trasfondo, de lo que he leído, y intercambio opiniones, y me ayuda mucho también para ganar esa autoridad. Es más nicho, pero ahí está como el público de Warhammer es mega concentrado. Y luego Twitter también te permite, a nivel de networking, es una red que permite que sea más accesible el contacto con otros creadores que Instagram. Twitter, tú contestas y muchas veces se ve y él te puede responder. Instagram, que es, me voy a mandar un privado, es como otros 800 personas, más el hándicap que genera, el que tú le escribas como le escribas, es mucho menos orgánico que un comentario que tenga sentido en una cuestión que le haya puesto. Entonces, Twitter no te da alcance, no te da... salvo que hay gente que tenga muchas visitas, sí. Y luego, aparte, también, cuando tú metes un enlace en Twitter, capa mucho los alcances, porque no quiere que tú utilices para spamear enlaces. Pero, desde mi óptica, y como yo lo empleo, es para tratar de buscar una conexión más cercana, que TikTok es infumable, no te la permite. Instagram, mal. YouTube, cero también. Y Twitter sí que te permite esa conexión para, hostias, voy a seguir a este. Ves más el día a día de una forma cercana, porque Instagram te pone, es como yo te suelto mi contenido y tú interaccionas, pero yo te pongo algo, la gente escribe y él seguramente te lea lo que estás haciendo, la gente que pone Twitter, y es como más cercana para conectar con personas. Qué buena forma de pensar. Ahora, Juanma, pensando un poco, obviamente, como yo también creador de contenido, que es una cosa que sacamos fuera de cámara, claro, hay mucha gente que piensa, joder, dentro de la creación de contenido se puede vivir de ello, se puede sacar, oye, tu trabajo, por decirlo así, y yo creo que, bueno, es una pregunta que en tu caso, con el tema de Warhammer, toda esta estrategia, ¿cómo lo planteas tú como negocio? ¿Es un único hobby o es un negocio ya para ti? Es un negocio a día de hoy. Hace tiempo que me lo planteé como un negocio. Sí. Y entra la perversión, evidentemente, de la afición con el negocio, que vosotros tratáis de evitar muy bien, que es en el momento en que tú tienes que ganar pasta de algo que te gusta, deja de llamarte tanto la atención. Pasa, evidentemente, pero también es fascinante. Claro. Ahí estaba leyendo de madrugada y me leí un libro de un personaje que está matando a tal, lo estaba viviendo. Era como, estoy trabajando, no quiero estar haciendo esto hasta ahora, pero
joder, qué suerte tengo Ya que lo estás haciendo, exactamente. Efectivamente. Pero sí, me lo tomé en 2022, cuando empezó a crecer tanto a través de los shorts, dije, esto tiene filón. Sí. No se monetizaban los shorts, Claro. y las visitas que tenía en ese momento de los vídeos largos no daban para nada. ¿Qué pasa? Que el coste, el RPM que existe en Warhammer es muy alto. Claro. Suele ser, bueno, en habla hispana suele ser alto. La tipología de los vídeos que consume la audiencia es alta. Entonces, esto te permite que tú simplemente con YouTube puedes generar una fuente de ingresos relativamente sólida. Y también ese contenido que luego vas a tener que estar sometido, si yo te hablo de una facción, sé que esa gente la va a buscar con el tiempo. También está sometido a la competencia, que te aparezca otra gente que te hable de ese vídeo. Luego que YouTube también por el algoritmo decida poner en esa posición algo que no tenga que ver con la facción, sino con una curiosidad de esa facción y te lo obtumbe. Tengo el vídeo del emperador en búsquedas principales de Warhammer 40.000. Tú buscas Warhammer 40.000 y te aparece de las primeras posiciones. No te aparece la primera vistada, pero está posicionado. Y es del emperador, no es Warhammer 40.000. No es historia ni qué es Warhammer 40.000. Sino, eso lo he aprendido buscando a través de búsquedas orgánicas. Claro. Qué palabras, porque YouTube es increíble para darte información. Increíble. Es utilizar aquellos que os dediquéis a esto y que no utilicéis YouTube para analizar datos. Es fascinante. Te puedes poner a navegar, a cruzar datos, a ver de dónde te vienen, de qué vídeos son referenciados, las retenciones, el porcentaje medio de visualización, de qué vídeos te vienen, de qué creadores te vienen con más retención, y puedes encontrar datos muy interesantes para luego tú utilizarlos para crear vídeos. YouTube es, al que le gusta la creación de contenido a nivel estratégico, de analizarlo, es maravilloso. Más allá ya del éxito que tú puedas tener, sino, joder, es un puzzle con muchas composiciones diferentes de cómo puedo pivotar. Pero volviendo a la pregunta de Warhammer, los vídeos largos te pueden dar entre, vamos, lo que yo he ganado. El histórico, cerca de 3.000 euros. No he llegado a ganar 3.000, pero sí que es cierto que el año pasado ganaba entre 800 y 1.100 euros y algunos meses algo por debajo. Es decir, casi también algo relativamente repentino. Tú dices, a día de hoy, sí, y parte tengo promociones, también me cuesta menos ahora conseguir anuncios para llegar y ponerlos en los vídeos. Sí que es cierto que no tengo la fuerza suficiente para pedir lo que creo que debería ganar por los vídeos, porque además hay un inconveniente. Cuando yo tengo que decirle a un anunciante cuántas visitas va a tener un determinado vídeo, va a depender de la tipología. Si te hablo de una facción, claro, que sé que al principio es un vídeo muy largo, a lo mejor al principio tiene pocas visitas. Pero es que ese vídeo se lo estoy vendiendo con las visitas que va a tener en 2 años, porque te va a ser tirado de precio. Pero a lo mejor tú vas a tener la percepción de que te es caro con las visitas que te alcanzan una semana. Entonces, tengo que justificar también que apueste por un contenido más de largo plazo. Si tú quieres hacer una campaña más agresiva en un momento determinado, no es el tipo de contenido que necesitas, pero simplemente generando un repositorio de vídeos largos te puede funcionar. Luego ya sabes cómo es esto. Tienes que pagar autónomo, RPF, bueno, el IVA se lo puedes compensar, pero que tienes una serie de gastos asociados. Pero sí, y luego tienes que moverte, y además TikTok te permite, ahora también cada vez redes sociales está permitiendo como más estrategia de monetización. Y donde me quiero meter ahora es con el tema de las miniaturas, que ahí es donde está la pasta, de verdad. Claro. Porque ya que tengo presencia, claro, dentro del mundo de Warhammer, creo que soy bastante conocido dentro del nicho, pero quiero utilizar esto me gusta mucho también el juego de miniaturas, no he podido entrar lo suficiente, y donde me quiero meter es en hacer un producto relacionado con el juego y partidas. Porque ahí vas a llegar a muchos más anunciantes, o sea, a tiendas, a productos de tapetes, dados, pinturas, consumidores potenciales, e incluso puedes generar membresías si eres capaz de dar un servicio interesante y atractivo. Los canales que se dedican a hacer informe de batalla tienen, en los Patreon tienen mucha gente por sorteos de cajas. Eso a nosotros nos cuesta mucho, a mí me cuesta mucho más. Y tengo un compañero mío, se llama Serkan, que también le cuesta, bueno, que no tiene tantos gente en su Patreon como esta gente. Pero nosotros somos mucho más fuertes a nivel de visitas que la gente son como tipologías distintas. Yeah. Pero yo quiero entrar en ese ámbito cuando tenga tiempo. Es que no tengo espacio. Pero mi objetivo es, además tengo claro el formato, cómo quiero entrar, pero es que necesito
necesito como tiempo, espacio, cámaras, muchas cosas, que no es fácil, y sobre todo es, céntrate en hacer lo que te funcione bien ahora y no hagas el chorra invirtiéndote un tiempo en cosas que no sabes si van a funcionar bien. Claro. ¿Sabes? En hipótesis, dices, bueno, ya llegará el momento, si se dan las circunstancias, lo tengo en mente porque es donde se puede llegar a monetizar mucho mejor, mucho mejor. Creo que esta senda va a seguir funcionando y creo que voy a ir ganando más con el tiempo, con los vídeos cada vez que genere más y me los trabaje mucho más y sepa, porque las redes sociales sabes cómo son. Dices, yo ahora entiendo cómo funciona, pero es que en 3 meses me cambia. Que al que te guste, a mí eso en parte me mola porque también es un elemento diferencial con otras personas. Oye, joder, es estresante, sí, pero si te adaptas vas a ganar a la gente de tu entorno. Entonces te permite, esa inseguridad te genera certeza si tú confías en tu capacidad de adaptación a los formatos de entretenimiento. Entonces creo que me voy a seguir adaptando, voy a seguir generando formatos que puedan llegar a ser atractivos. Confío que Warhammer como marca va a seguir desarrollándose, por lo tanto lo que estoy haciendo, confío en que va a ir a más, que mejor nunca, ¿sabes? Que te puedes pegar una hostia porque la vida está llena de incertidumbre. Pero aparte de eso, tengo como vislumbro en futuros distintos relacionados con... Y aparte hago también cosas relacionadas con el mundo de fitness, hago también proyectos aparte, Claro. que no tienen que ver únicamente con Warhammer. Pero sí, si te quieres dedicar a redes, contenido frikil y te lo trabajas, puedes ganarte la vida de esto. Trabajo todos los días. Claro, sí. Todos los días. Esto también es importante decirlo. Si te dedicas a la creación de contenido, que te guste, sí, te guste, pero deje trabajar mucho. Sí. Es lo que hay. Deja trabajar mucho. La vida del autónomo. Pero es la letra pequeña que no se ve cuando te dicen en cualquier ámbito, si quieres llegar a ser bueno, y Lo que sea. Lo que sea, hay que echarle horas. efectivamente. Y horas inteligentes, que no es lo mismo que echarle horas. Sí. Bueno, Juan, pues nada, terminamos aquí. La verdad que muchísimas gracias por haber venido. Tanto, muchísimas gracias, por supuesto, y os auguro que tengáis mucho crecimiento y desarrollo. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Espero que te hayas sentido cómodo con la conversación. Nosotros nos lo hemos pasado como niños, así que bueno, gracias por eso. De nada, hombre, y me alegro también que os haya gustado y también que pueda plantar la semilla warhamera en más personas. Contigo, Mario, es replantarla. Está ahí, estuvo en un momento, luego claro, hubo cambios, pero ojito. Sois frikis. Sí, no, Se os ha llamado la atención. No. Ves esto y dices, Es que lo explicas muy bien también, jo. También tienes... Se nota el background ahí. La experiencia, y la emoción, ¿eh? Eso es lo que hablábamos, que la emoción es muy importante para transmitir el mensaje. 100%, tiene que gustarte. Si te quieres meter a lleno en un proyecto donde quieras tener, esto es muy genérico, pero éxito, que quieras crecer y tiene que gustarte, pues si no, no vas a invertir ni la dedicación ni las horas de esfuerzo que tú le pongas a ello, van a ser mucho peores. Joder, pues la frase que acabas de decir acaba de quedar de puta madre para acabar. En plan, Y haces así. Nada, chicos. Venga, Mario, di tu frase. Pues suscribiros, darle a like, comentar qué os ha parecido este vídeo, si vais a empezar en el mundo Warhammer y nada, os dejamos aquí las redes sociales de Todo Estrategia y nada, Juanma, si quieres decir un último mensaje para finalizar. Sangre para el dios de la sangre, que es la facción que me gusta. Pues ahí está. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos, Chao. hasta luego.